Vamos a comenzar la segunda sesión del seminario 17RQR, que ya lo tradujimos de una manera más popular en la sesión anterior. Como estuvisteis, algunos quizás no habéis estado, pues me aconsejaron traducirlo algo así, se equivaldría a pipirrana o a pupurri, o popurrí, ¿no? En el que vamos a ir abordando, digamos, ese índice primero que aparecía en el primer cartel del seminario. Hoy no voy a hablar prácticamente nada, le voy a dejar toda la responsabilidad a Manuel Valle. Solamente recordar que hoy es 25 de abril y que es el aniversario de los claveles. Algunos tuvimos la suerte de poder ir allí un poco después de abril. Y acababa de mandarme, estaban por el Telegram, me estaban haciendo una pregunta y yo les decía, recordaba por ejemplo a Álvaro Ecuñal cuando entraba, ¿no?, en los recintos o en las plazas, pues aquello parecía como se retumbara Lisboa, ¿no? Bien, una celebración, por tanto, un recuerdo mínimo a ese acontecimiento histórico. Y en segundo lugar quiero decir que el hecho de que intervenga hoy Manolo Valle no significa un pegote dentro, bueno, en todo caso sería el seminario el pegote, no él, ¿no? Pero no significa un pegote dentro del seminario, sino que es que si recordáis la transición y recordáis Cauche, los que estuvisteis en la sesión anterior, os daréis cuenta de que entra perfectamente dentro del esquema que habíamos planteado sobre la transición, sobre la historia, la transición y los cambios en la subjetividad. Pues Manolo, todo para usted. Bien, bueno, buenas tardes y gracias por venir en una tarde tan bonita como esta que anima a 20.000 cosas mejor que esta, así que doblemente la cara. Primero, deshacer un malentendido que aparece, creo, lo he visto por encimilla en los carteles que anuncian esta intervención. Creo que pone seminario RQR, segunda sesión, homenaje a Cervantes, Manuel Valle, desocupado lector. Parece que es que mi profesión fuera desocupado lector. Ojalá. Ojalá yo fuera un desocupado lector. Por desgracia no es así, ¿eh? Y además yo no quiero que esto sea un homenaje a Cervantes. Ahora veré un poquillo porque sigue. Desocupado lector es el título de lo que vamos a hacer aquí. De la charla, de la clase, de la conferencia o de como lo queráis tomar. Desocupado lector es el comienzo del Quijote, del prólogo, que todo el mundo empieza el Quijote en un lugar de la Mancha, pero a mí los dos prólogos me encantan y el primero mucho más. Y me parece que da para mucho y me voy a ocupar un poquillo del prólogo y de explicar una cosilla que a mí me importa del Quijote a partir de eso. Me parece un título que nos va a ayudar bastante. No es un homenaje a Cervantes. Aquí tenemos a María, que está por ahí, que dice que el Quijote nos va a matar a todos, ¿no? Mató a Cervantes y nos va a matar a todos. Aquí el que no está organizando algo, está organizando o sufriendo algo, y pone en la tele y se ve una cosa, sale a la calle y se ve un teatrico, en el telediario están los que asaltan el Congreso, allí y para hacer otro teatrito también, hay ferias, hay todo tipo de eventos, acontecimientos, historias y de todo, ¿vale? Incluso ya en lo último ya pone uno la tele y ve allí la comida del Quijote y aparecen los de Masterchef. Los Masterchef, eso sí, eso ya es tremendo. Sí, aparecieron allí, o sea, que hagan la comida del Quijote en el pueblo del Quijote como una historia más, pero que la hagan los del restaurante de allí o los que sepan quizás, etcétera. No, aparecieron uno del Masterchef que estaba haciendo algo así como una especie de deconstrucción de olla podrida, con, no sé, aromatizada con espumas de, yo qué sé, de Ego narcisista, ¿no? Extraída directamente del cerebelo de un pavo real. Una cosa así, estaban no sé si lo habéis visto, deconstruyendo además era una especie de tapa. Ahora diré por qué cuento todo esto. O sea, eso no era una comida. A ver, decirle a ese hombre, mire usted, esto se lo come un hombre y no puede salir a las 6 de la mañana a echar días segando,
que es lo que comía en la época de Zaratustra. O sea, se ha cambiado un poquillo el asunto, ¿no? Entonces estamos en toda una época de acontecimientos. Recuerdo en principio a Barico, un libro, Barico, el autor, Alejandro Barico, tiene un libro que se llama Los Bárbaros, que los que me sufren saben que me interesa mucho, en el que habla de que hoy el sentido no se obtiene por la profundización, sino que se obtiene por el cambio, por la relación. Pongo un ejemplo. Isabel la Católica, personaje histórico. Estudian los historiadores, escriben sus libros, algunos bastante buenos, porque cuentan los que saben de historia, yo no sé tanto. A partir de ahí, a alguien se le ocurre hacer una serie y consulta con los historiadores y hace el guión y sale la serie. Y la serie tiene éxito y le ponen un programa detrás, El mundo de Isabel la Católica. Y detrás de eso te ponen la novela de la serie. Pero ya no olvidamos de los historiadores. Entonces es el desplazamiento continuo, el sentido se obtiene por el desplazamiento. Y en relación con el Quijote, el sentido se obtiene también haciendo 50.000 cosas. O sea, por ejemplo, en los institutos, ahora hablaré un poco de eso, ¿no? En los institutos, pues estamos celebrando ahora, y se tiene un programa de actos que incluye desde una visita a la Maritoñi, fábrica Maritoñi, que no sé exactamente qué pasaría ahí, hasta que los niños se pasen haciendo cartelería, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre el Quijote. Bien. Bueno, así es el mundo en el que vivimos, ¿no? Tú vas a un restaurante y te ponen un huevo frito con habas y te lo comes o no te lo comes, pero primero le echas una foto y lo cuelgas en Instagram, ¿vale? Después alguien te enseña allí las fotos, mira, este es mi cuñado, este es mi niño, este es un amigo, este es un huevo frito, ¿vale? Y lo mismo ocurre con el Quijote. Claro, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué cuento todo esto un poco en broma? Porque Isabel la Católica no era un libro. Uno puede escribir un libro, hacer una película, hacer un teatro, hacer una performance, lo que se te ocurra, una exposición sobre la guerra del Peloponeso, sobre la primavera, sobre la llegada de la pubertad, sobre Isabel la Católica, sobre los normandos, etcétera, etcétera. Pero todo eso son personajes históricos, hechos históricos o temas. Pero el Quijote no, el Quijote es una novela. Y una novela se escribe para que la lean. Es algo, digamos, que parece una tontería, pero que conviene recordar. Entonces, claro, pues volviendo, por ejemplo, al instituto, si uno dice, vamos a hacer carteles recordando a Cervantes y Shakespeare, pues todo el mundo se va a poner allí animoso a hacer carteles. Pero cuando luego llega uno en primero bachillerato y dice, vamos a leer el Quijote, pues echan todos a correr buscando el Rincón del Vago, ¿no? ¿Vale? O buscando una adaptación del Quijote, no el de Cervantes, sino el que escribió no sé cuánto, el Quijote adaptado para alumnos de no sé cuánto, o el que escribió Reverte, o alguien que han escrito, creo que era Trapiello, que ha traducido el Quijote al español. Bien, traducir el Quijote al español es como hacer una versión musical de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Ya era música, ¿no? O sea, como hacer una versión dramática del Alcalde de Zalamea. Eso ya era teatro. El Quijote ya es español, ¿vale? El Cid no, el Cid es castellano, medieval, pero el Quijote ya es español. Entonces, con una edición anotada y con un poquito más, se lee. Entonces, por eso, desocupado lector, quiero incidir en la cuestión de la lectura, ¿vale? El Quijote es un libro para ser leído. Si pasamos... Esto es de la segunda parte del Quijote, del segundo Quijote, ¿vale? Lo leemos rapidito, eso no respondió Sansón porque es tan claro, está hablando del Quijote. Ha llegado Sansón Carrasco, un bachiller, a hablar con Don Quijote le pregunta, oye, que ha salido mi historia en libro, ¿no? ¿Y qué ha pasado con eso, no? Y le cuenta, ¿no? Eso no respondió Sansón, porque es tan clara que no hay cosa que dificultar en ella. Los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran. Y finalmente es tan trillada y tan leída y tan sabida de todo género de gentes que apenas han visto algún rocín flaco cuando dicen allí va Rocinante. Y los que más se han dado a su lectura son los padres. No hay antecámara de señor donde no se haya un Don Quijote, unos le toman, si otros le dejan, estos le embisten y aquellos lo piden. Finalmente, la tal historia es del más gustoso y menos perjudicial entretenimiento
que hasta ahora se da. Porque en todas ellas no se descubre ni por semejas una palabra deshonesta ni un pensamiento menos que católico. Si le damos y pasamos la página, ahí es el PowerPoint más cutre que vaya a ver en la vida, ¿eh? Pero bueno, aparece en un solo párrafo hasta 3 veces la lectura. Este señor escribió esto para que la gente lo leyera. Bien, en nuestro mundo repito que eso resulta difícil, ¿eh? Resulta difícil, pero y cada vez resulta más difícil, claramente. Oye, que esto es la base para toda una industria cultural, pero eso vamos a dejarlo ahí, no va a que se rompa. No, que esto se trata de leer, ¿vale? Bien, entonces nosotros nos vamos a ocupar de la lectura. Yo voy a hablar hoy aquí de la lectura. No sé si de la lectura a propósito del Quijote o del Quijote a propósito de la lectura o de las dos cosas. Voy a intentar enlazar una cosa con otra. Ese sería el homenaje en todo caso a Isabel de Cervantes, el libro. El que no lo haya leído ya, pues que lo lea. Luego hablaremos de las posibilidades de cada uno. Bien, por supuesto el Quijote es algo inagotable. Por ahí teníamos, si le da a lo de Wikipedia, para irnos más lejos. Sí. Bueno, si lo vas pasando para abajo rapidito, más para abajo, estructura, el entremés, tal, más para adelante por ahí, segunda parte, interpretaciones, seguimos para abajo, el realismo, temática, originalidad, técnica, trascendencia, sí, para abajo. Don Quijote en el mundo, un poquito más para arriba. Don Quijote en el mundo, en Hispanoamérica, seguimos para adelante, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Alemania, en Rusia, etc. Y podríamos ampliar en la arte, en la literatura, en la música. O sea, el Quijote es todo un mundo, pero del Quijote, repito, sin despreciar que es una obra literaria. Entonces, una cosa es las influencias, porque evidentemente tiene que ocurrir una obra que es de peso, genera otra cosa, y otra cosa es prescindir de lo primero y montar un paripé o un postureo, que es lo que está ocurriendo ahora. Digamos, la idea sería, tenemos la lectura y además tenemos todo un mundo cultural, o tenemos todo un mundo cultural además de la lectura. Eso es maravilloso. Ahora, vamos a ver cuando decimos tenemos todo un mundo cultural en lugar de la lectura, o para evitar la lectura, ¿vale? Y aprovecho ya aquí para decir, porque uno es profesor las 24 horas del día, eso como las madres que decíamos los que montaban, uno es madre las 24 horas del día, pues profesor casi lo mismo. Aprovecho para decir que la lectura se ve dificultada por muchas cosas, y una de ellas es que en España, por si alguien todavía no se había dado cuenta, que ahora la información circula rápida pero también lenta, desde el año 90 no existe una asignatura que se llame Historia de la Literatura Española, que es donde se lee, porque el Quijote es donde se lee en el bachillerato, donde uno empieza, ¿no? Donde uno se topa con él. Entonces eso no existe. Tenemos una cosa que se llama lengua castellana y literatura, la palabra español no aparece por vergüenza del tipo que sea, y literatura allí colocada entre los demás discursos, etcétera, ¿no? Y luego te viene y te dice, que por eso me molesta un poco, luego viene y te dice, es que habría que buscar alguna forma de acercar los libros a los alumnos. Ya existía una antiguamente, que era una asignatura de historia de la literatura. Llevamos 26 años sin eso. Entonces, una reivindicación aquí, que alguien, por Dios, que ponga una asignatura de literatura, hombre. ¿Vale? Bien. Como vemos ahí, el Quijote es inagotable, en todos los sentidos. Cualquiera que se acerque al Quijote tiene para una vida. De hecho, hay cervantistas, gente que dedican a esto toda su vida. Por supuesto, nosotros no nos vamos a dedicar aquí nada más que una pequeñísima parcela. Vamos a dedicarnos a una parte. Otros estudios del Quijote, todos son legítimos, todos son válidos, todos merecen la pena, y nosotros vamos para una parte. ¿En qué sentido voy a hablar yo del Quijote? Por mostrar un poco algunas credenciales. Bueno, pues es imprescindible, hablando en Granada y hablando yo, referirme a la obra del profesor Juan Carlos Rodríguez, que tiene escrito un libro que se llama El escritor que compró su propio texto, que tiene escrito un libro previo en el que había varios capítulos que se llama La literatura del pobre, y de ahí sale en cierto sentido bastante de lo que yo voy a decir. De ahí y de, digamos, un alineamiento general con una forma de ver la literatura.
Así que si a alguien por algún motivo le interesa algo de lo que voy a decir, pues ya sabe de dónde viene. Lo digo no en el sentido de meterme debajo de la falda de un libro, pero solo en el sentido de eso que ahora se llama la trazabilidad. Te compra un filete de ternera y debe poner allí de dónde viene, de qué fábrica era, cómo lo criaron, qué le echaron de comer. Bueno, pues esa es mi trazabilidad, o esa es la trazabilidad de esta charla, ¿de acuerdo? Que la tiene. Bien, y ya pues nos pasamos a la charla en sí. Pasamos la de esta y estamos aquí en la número 5. El Quijote, 2 libros. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. La primera 1605, la segunda 1615. 2 títulos y muchas contradicciones. La primera, si es segunda parte del ingenioso caballero, debería haber una primera parte del ingenioso caballero, pero es que no existe eso. Existe el ingenioso hidalgo. Así que hay una segunda parte de un título que no tiene primera parte, que se llama de otra manera. Segunda contradicción, no hay ningún ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Don Quijote no era un hidalgo, era un caballero. Era hidalgo, pero además era caballero. El que era hidalgo era Alonso Quijano, o Alonso Quijara, o Quesada, etc. Entonces tenemos 2 figuras. Repito, una contradicción entre un título y el otro. No se puede ser segunda parte de una cosa que no tuvo primera parte. Respetando las palabras, nos fijamos mucho en las palabras. Y segundo, no existe un hidalgo llamado Don Quijote. Existe un caballero. Ahora vamos a hablar de todo eso. Tenemos a un personaje que se llama Alonso Quijano y tenemos a un personaje que se llama Don Quijote. Don, que por cierto en la segunda parte, cuando Sancho hable con su mujer, de esa panza, que no, yo es que me voy con Don Quijote. Ese don, ni de cuándo ha sacado el don. El don en aquella época era una cuestión muy estamental, porque cuando ha salido que lo vemos todos los días ahí, que de pronto se pone un don, ¿vale? Así que ahí hay una serie de contradicciones. Y yo creo que para entender el Quijote, para entender lo que yo quiero entender, pues a lo mejor nos viene bien colocar aquí a Quijano y aquí a Don Quijote. Y ver cómo se pasa de aquí a aquí. De esto voy a hablar un poquito. Que no se pasa, o sea, no es que tú hagas así, aquí, ya sé, fíjate, no, es más complicado. Es verdad que ocurre en 3 páginas, pero son 3 páginas tremendas. Y lo vamos a ir viendo. Vamos a tener a Quijano. En un lugar de la Mancha, un lugar de una aldea, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo, que vivió un hidalgo de los de Lanza Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de ellas incluían sabio de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflas de lo mismo, y los días de entre semanas se honraba con su vellorí fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20. Y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la botadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carne, enjuto de rostro, gran madurador y amigo de la casa. ¿Quién era Quijano? Era un hidalgo, ¿no? Vivía un hidalgo. Era un hidalgo de aldea. Un lugar, no es por si alguien no lo recuerda, no es un sitio. Nos vimos en un lugar del campo, ¿no? Un lugar es una pequeña aldea, una denominación, villa, pueblo, ciudad, etc. Un hidalgo de aldea. Era pobre. Relativamente pobre. ¿Cómo sabemos que era relativamente pobre? Por la comida y el vestido. Los que estamos aquí, yo no sé vosotros, yo no tengo la cultura suficiente, los demás chachas sí, para saber, pero esas comidas que se citan ahí son comidas normales y corrientes, con algún palomino de añadidura los domingos, que los palominos y las perdices eran las buenas comidas, fueron felices y comieron perdices. De vez en cuando algún domingo se marcaba un detalle, pero tenía una comida muy normal, comida de cucharero. Y la ropa también era muy normal. Como dicen, se honraba con su vellorí de lo más fino
se ponía su cascabel, pero más fino, o sea, una ropita normalita y corriente. Entonces nos está diciendo que era pobretón, o sea, no es como el escudero del Lazarillo de Tormes, que era un pobre del todo, pero es alguien al que si los vientos de la fortuna le hubieran pegado un par de achuchones, podía haber llegado allí. ¿Vale? Era un hidalgo pobre, un hidalgo de aldea. Además de eso, era solidario. Eso lo vamos a ver después. En todo el Quijote no sale nunca ninguna relación con otros hidalgos ni nada de eso, digamos, de casino. En aquel tiempo no había casino, pero ninguna actividad social en la que participara. Era amigo de la casa. Dice nada más, vamos a ponerlo aquí, amigo de la casa. Y más tarde nos va a decir la siguiente cita, pero lo pongo ya, y ocioso. ¿Por qué era ocioso? Porque no podía trabajar, porque era hidalgo y porque la administración de su hacienda la arreglaba en un cuarto de hora. No había nada que administrar. Entonces es un personaje en cierto sentido vacío, gran madurador y amigo. No tenía una gran vida social, era un hidalgo. Entonces este hombre se nos transforma rápidamente en una cosa. Vamos a darle. Se transforma en un lector. Después de saber que este sobredicho hidalgo, en los ratos que estaba ocioso, se daba a leer libros de caballería con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza. Sustituye la caza por la lectura. Y aún la administración de su hacienda, que tampoco le debía ocupar mucho. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballería en extranjero. Ahí se nos dice otra vez que un rico no era. Si tuvo que vender fanegas de tierra, por mucho que los libros en aquel tiempo eran caros, pues muy rico no era. Así que se nos transforma en lector. Y vamos a ver qué tipo de lector era, porque lectores hay muchos. Pero seguimos. Y se daba a leer libros de caballería. Vamos a poner aquí, lector de libros de caballerías. Dale otra vez. Tiene subrayado en el siguiente. Y podía ser que el sabio decía. No, vete para atrás, por favor. Bien, si no es el mismo, disculpa. Y podía ser que el sabio que escribiese mi historia deslindase de tal manera mi parentela y descendencia que me hallase quinto o sexto nieto de rey. Porque te hago saber, Sancho, que hay dos maneras de linaje en el mundo. Unos que traen y derivan su descendencia de príncipes y monarcas, a quien poco a poco el tiempo ha deshecho y ha acabado en punta, como pirámide de Cuesta Real. Otros tuvieron principio de gente baja y van subiendo de grado en grado hasta llegar a ser grandes señores. De manera que está la diferencia entre unos fueron que ya no son y otros son que ya no fueron. Y podría ser yo de estos que después de averiguado hubiese sido mi principio grande y famoso. Fijaros que cuando lee libros de caballería está leyendo su propia historia como grupo social. Era un hidalgo que tenía lanza en artillero, es decir, me guarda a darga antigua, la darga una especie de escudo, lo tenía todo olvidado y se dedicaba a la caza. La caza es un sustituto de la guerra para los señores. Cuando no están en guerra practican la caza. Sustituye, es que hay una cosa muy curiosa, sustituye en su mundo vacío de hidalgo la guerra de la que se supone que podría venir, si es que descendía de esos linajes, por la caza, sustituye la caza por los libros y los libros los llevarán otra vez a ser caballeros. Entonces es un viaje de vuelta a sus propios orígenes a través de la lectura, con el paso intermedio de la caza. Entonces es un lector de libros de caballería, es decir, de libros donde puede estar su autobiografía, digamos, genética o de linaje. Seguimos. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las horas leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Es un lector solitario. Era un hombre solitario, era un hidalgo, y hay una correspondencia como lector, un lector de su propia vida y la ejerce como iba ejerciendo su vida. Es un lector solitario. Para eso hay que explicar algunas cosillas. Nosotros estamos acostumbrados a la lectura solitaria, aquí el que menos, somos todos universitarios, la gente está acostumbrada a coger un libro y leer. La lectura solitaria
en aquel tiempo era relativamente reciente y relativamente moderna. Por ejemplo, en la Celestina, Melibea le dice a su padre aquellos libros que me daba a leer. Me daba el libro, venía gente y te ponía a leer. En el Quijote, en la venta, la novela del curioso impertinente, de pronto sacan un libraco y dicen allí, después de leer, después de cenar, etcétera, nos ponemos a leer, ¿no? Ahora veremos un poquito que esto tiene mucha historia, pero en definitiva, la lectura en solitario en los tiempos de Cervantes primero. No había mucha gente que pudiera leer. Había unos índices de analfabetismo tal. No había tampoco muchos libros. Había los que había. Pero es que además, la lectura en solitario era una actividad rara. Vamos a pensar, por ejemplo, el cine. Hoy es relativamente normal que alguien te diga, ya vi una película. ¿Y cómo la viste? Pues tú solo. ¿Con qué? Con el ordenador. Porque hoy todas las actividades prácticamente se pueden disfrutar en soledad. Puedes ver en tu casa una película, pero hace 40 años, quitando a los directores de cine, a los guionistas, a los frikis, a los que querían ir a hacer cine, ¿quién veía una película solo? Era una actividad colectiva, y cualquiera que dijera, no, pues yo me meto en mi casa y me tiro todo el día viendo películas. Primero, que no podía. Y segundo, que aunque pudiera, hubieran dicho, esto no corresponde. No corresponde. Con perdón, como hoy ve el fútbol solo. La gente no ve el fútbol solo. Es una actividad todavía grupal, ¿no? De momento, vamos a ver hasta dónde llega el asunto. Entonces, en aquella época, la lectura en solitario era considerada un poco rara. Y casi todavía hoy, entre ambientes donde no haya mucho ambiente de lectura, por ejemplo, mi barrio, yo me crié en un barrio de analfabetos, el primero que estudió bachillerato fui yo, y creo que el primer del barrio, digo, no por nada, sino por una cuestión de tiempo, o sea, que no es. Entonces yo recuerdo cuando explicaba esto a los alumnos, yo siempre les cuento una cosa que me pasó con este libro, en concreto, que está en mi Quijote, lo tengo de hace 1000 años, que yo la primera vez lo leí en verano y cuando tenía tiempo, cuando era más desocupado que ahora, de vez en cuando lo leía en verano. Entonces me acuerdo que un año me dio por leerlo en verano, estaba en mi pueblo, en Córdoba, el pueblo de Córdoba, y por las tardes nos íbamos con mis 2 niñas a la piscina de un amigo. Entonces imaginaros una especie de chalet grande, así, que tiene la entrada un porche, luego está la casa, luego hay una zona de piscina, luego hay una cosa muy grande, y allí al final hay una nave con camiones. Entonces, pues, a mí no me gusta mucho bañarme, yo llevamos allí, soltamos aquello, cogía mi libro, me sentaba cerca de la piscina, venía alguien, se sentaba al lado, ¿qué haces? Estoy leyendo, ¿qué lees? Pues está, me hacía el favor, ¿no? Tiene un problema. Así que decidí, en lugar de quedarme en la piscina, venirme delante al porche donde no había nadie. Me cogía una hamaca, me traía mi libro, me sentaba, me ponía allí a leer. Al rato ya había uno allí sentado en el pollete de mi lado. ¿Qué haces? Leyendo. ¿Y qué lees? Quijote. Si hubiera sido de Granada, me he dicho, ya polla. Entonces ya, al tercer día, viendo aquello, me fui al fondo, que había 3 camiones, y me fui al camión el último y me subí en la cabina. Y puse el Quijote encima del volante. Y llegó alguien y se montó por el otro lado de la cabina. ¿Qué haces? ¿Leyendo? ¿Qué lees? Un lector solitario, una cosa rara, incluso en la teología medieval podía ser un problema, digamos, de soberbia, etc. En el caso de Don Quijote, acabará loco. Todavía se dice, no leas tanto, que te va a volver loco, ¿no? De tanto lees, ha vuelto. Si además estás leyendo, no sé si os habrá pasado, si estás leyendo algo que es de risa, y estás leyendo, y riéndote, vas a ver, este niño es tonto. No sé si os habrá pasado, pero vaya, estás leyendo ahí, la gente se cabrea mucho de no poder entrar en ese círculo. Bien, era un lector de libros de caballería, era un lector solitario, y era, seguimos adelante, un lector sacralizado. Dale otra vez, por favor. Vamos a ver lo que significa sacralizado. Esto me importa mucho. ¿Qué significa un lector sacralizado? Los que leían la novela de caballería, llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamentos como pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles, y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de soñadas invenciones que leía
que para él no había otra historia más cierta que el mundo. Así que Alonso Quijano, que todavía no es Quijote, se cree lo que ponen en los libros como que es completamente verdad. Y eso ya es una cuestión que es un poquito más complicada. Pasamos, Gonzalo de Berceo, vamos a explicar un poquito de la lectura sacralizada, de que las cosas son verdad. A ver cómo explicaría yo este asunto. Para nosotros nos resulta, digamos, bastante difícil, porque somos otro tipo de lector del que hablaré luego, pero en la Edad Media lo que estaba escrito es verdad. ¿Vale? Si estaba escrito es verdad, si está en la Biblia es verdad. Para nosotros el peso de la escritura, no estamos todos los días, aquí hay folios, aquí hay esto, aquí estamos todo el día leyendo, y le hemos perdido el miedo a lo escrito. Pero lo escrito en una sociedad llena de analfabetos, donde además lo que estaba escrito, digamos, lo más importante que era la Biblia, estaba en latín. Cuando alguien te aparecía con un escrito, eso tenía una presencia muy fuerte. Ahora hablaremos de eso. Hasta tal punto que lo que era escrito es verdad. Repito que a nosotros nos cuesta mucho trabajo acercarnos a la potencia de la escritura en aquella época, la capacidad de verdad. Pero luego, por ejemplo, para Berceo, que lo escrito era verdad, era inapelable. Y no solo eso, sino que era, ahora explicaremos cómo funcionaba eso, la fuente de la verdad. Entonces esto está sacado de los milagros de Berceo, de los 25 milagros, en 4 o 5 dice, esto es verdad, ¿por qué? Porque lo he visto escrito. Y si está escrito, si nosotros diríamos, esto es verdad porque lo he visto con mis propios ojos. Él dice, esto es verdad porque lo he leído. Por ejemplo, aquí tenemos uno, díselo a año y medio fue de la ermitanía, díselo la escritura, a yo no lo sabía. Cuando no lo leyese, decirnos lo que quería. Cada afirmar la duda, gran pecado. O sea, si yo no lo hubiera leído, no tendría seguridad. Nosotros diríamos, esto es verdad porque lo he visto con mis propios ojos. Son dos maneras en las que circula la verdad. Para ellos la verdad circulaba a través de la palabra, ahora hablaremos más de la palabra, y a través de la escritura. Pasamos otro más de Berceo, de 3 o 4, un monje muy devoto en un convento había, el lugar no lo leo, decir no lo sabría. Si no lo leo, no sé dónde. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la verdad está en la escritura. Lo que no he leído no lo sé, porque la única verdad está en los libros. Seguimos otro más. Había un ladrón malo que prefería hurtar, ir a la iglesia o a puentes levantar, se volvía por lo hurtado, su casa gobernar, tomó costumbres malas que no podía dejar. Si otros males hacían, esto no lo leemos, sería mal condenarlo por lo que no sabemos. Si no lo leemos, no lo sabemos. Pasamos. Y este último que es más interesante todavía, Don Hugo, hombre bueno, que era de Cluny Abad, varón muy religioso y de gran santidad, contaba este milagro que aconteció en verdad, poniéndolo escrito y sonando. Claro, aquí hay como 3 o 4 instancias que se fortalecen una a la otra. Está escrito, y eso es verdad, lo ha escrito un abad, y eso es más verdad todavía. Era religioso, muy religioso, y era un santo varón. Entonces, sobre eso no hay duda ninguna. Eso va a misa, que se decía antes, pues eso está escrito, estaba escrito que iba a pasar, ¿no? Que se decía, ¿vale? Seguimos. Pasamos para atrás, un poquito. A ver, decía antes que vosotros resulta a lo mejor, esto hay que pensárselo, el peso de lo escrito en aquella época. Pero os pongo un ejemplo, para que veáis el peso de lo... No sé, que por ejemplo yo de chico le leía las cartas a la gente de ahora porque sabía leer. Una carta y te la traía el niño y te sabía leer, ¿no? Una cosa muy triste y muy dura, ¿no? Ustedes imagínense que le llega una carta, no pasa nada. Pero en fin, los que tienen cierta edad lo pueden practicar con sus parejas o lo que sea, los que son jóvenes lo pueden practicar con los padres. No ahora, en noviembre. O sea, estás copiando, papá, hay una carta. ¿De qué? Del Ministerio de Hacienda. Y hay otra de tráfico. Eso está en un escrito que te coge un poquillo, ¿no? Si te llega una carta de Hacienda, ahora no, en noviembre es como para preocuparte. Si te llega una de tráfico, pues pensad lo que podían imaginar en aquella época de lo escrito, que de eso estamos hablando. Entonces un lector sacralizado es alguien que cree que lo escrito es verdad y que si hay alguna discrepancia con cualquier otra cosa, lo otro no es verdad, lo otro se equivoca.
sea como sea. Y ahora vamos a ver diversas cuestiones en relación con eso. ¿Por qué? Porque la verdad funcionaba en aquel tiempo como vamos a ver ahora. Este es el circuito de la verdad. En el principio era, dice la Biblia, el verbo, la palabra, y el verbo era Dios. Y Dios dice: yo soy la verdad y la vida. Y el mecanismo de la verdad funciona en las sociedades sacralizadas. Tomamos la religión, por aquel tiempo era todo sacralizado, no en el de Cervantes, en el anterior, pero ahora nos queda la religión como un espejo que nos permite entender esto, como un reto. Lo que dice Dios es verdad. Y Dios depositó su revelación. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Nosotros sabemos lo que Dios quiere que sepamos. Cuando Dios quiere que nosotros sepamos algo, nos lo dice. Nos manda un ángel. Nos manda a lo que quiere. Y en general, lo principal lo puso en la Biblia. Que la Biblia es palabra de Dios. Por lo tanto, eso no se toca. Se diga la Biblia es verdad, porque es la palabra de Dios. Eso no tiene, eso es indubitable de todo el mundo. ¿Quién administra la Biblia? La administra la Iglesia, que tiene la acceso moral y que tiene la capacidad. La Iglesia está en medio, puede leer lo de arriba, que no pueden leer los siervos de abajo, y al mismo tiempo lo traslada para abajo. Eso es una cosa que circula para abajo. Y la Iglesia se lo traslada a los de abajo a través de su palabra en la predicación, en la misa, etcétera, etcétera. Y lo que se traslada es la palabra de Dios. Que la palabra tiene un peso que nosotros también necesitamos muchísimo esfuerzo para llegar a comprender. La palabra nosotros entendemos que expresa o que representa. Expresa lo que piensa, representa la realidad. La palabra no expresaba ni representaba. La palabra crea la realidad. La palabra hace la realidad. Sobre todo la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad y Él crea verdad. Entonces, cuando Dios hizo la luz, ¿cómo la hizo? ¿Cómo la hizo? ¿Qué dice la Biblia? Eso. Dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Y cuando Jesús se encuentra con Lázaro, le dice: una palabra tuya bastará para sanarme. Y cuando llega, lo diré, cuando llega el Espíritu Santo a la Virgen le dice: hágase en mí según tu palabra. ¿Vale? O sea, la palabra crea la realidad. La palabra no es una cosa que represente. La palabra está allí, tiene un peso. La palabra es necesario decirlo. Además, la palabra medieval se decía en voz alta. Por eso en el refectorio los monjes están comiendo y otro está allí leyendo. Estaba hecha para ser dicha. Y de eso en la Biblia hay ejemplos así, ¿no? Tu palabra me da vida, confío en tu Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. O sea, la palabra funciona. Las palabras, ¿no? No es solo, entonces, la primera característica de la sacralización, que lo que se dice es verdad. La segunda, que la palabra debe ser dicha. Y, por ejemplo, por eso se dice abracadabra. Si no la dice, no vale. Y si delante de la puerta de la cueva de Alí Baba no dice ábrete sésamo, no funciona, lo tienes que decir. Y tienes que rezar y decir palabras cuando te ponen una penitencia. ¿De acuerdo? La palabra no es un discurso que va del cerebro a cerebro a través de un canal de comunicación. No. Esa es la teoría de la comunicación moderna. En aquel tiempo no era así. ¿Vale? Tú tienes que decir algo. Yo, por ejemplo, mi ordenador, el primero que me compré, el tiro de la clave, pues le puse de clave sésamo. Yo decía, sésamo. Y sabría. ¿No? Recuerdo mis niñas, estaba por allí una, estaba ya haciendo la tesis sobre una policía, detectives, no. Charles, no, estaban todos los días. Era mucho más sencillo. Le puse sésamo y se abre el ordenador. ¿No? Dice abracadabra, o tienes que decir algo, ¿no? ¿Vale? En la confesión, una de las cosas es decir los pecados al confesor. Hay que decirlo. ¿De acuerdo? Entonces la palabra pesa, y mucho. La palabra en la Edad Media, ahora lo vamos a ver, que es una cuestión, sí que en la sacralización tiene dos elementos. Uno, lo vamos a ver aquí, esto lo doy porque como es tan chiquitillo, si queréis repartirlo por aquí, como no sabía si se iba a ver, pues lo he sacado así. Esto está sacado de un libro que yo lo tengo nada más ojeado, pero es interesantísimo, de Paul Zumthor, la palabra y la escritura en la literatura medieval. Y dice lo siguiente:
La idea profundamente afianzada en la mentalidad de entonces, la idea profundamente afianzada en la mentalidad de entonces del poder real de la palabra crea una visión moral del universo. Todo discurso es acción física y psíquicamente efectiva. De ahí la riqueza de las tradiciones orales que repelen todo aquello que rompe el ritmo de la comunidad. El verbo se difunde a lo largo del mundo por el que fue creado y al que da vida. En la palabra tiene su origen el poder del jefe y de la política, del campesino y de la simiente. La palabra es la que crea el orden y la que lo sigue haciendo funcionar. El artesano que moldea un objeto pronuncia las palabras que fecundan su arte. Verticalidad luminosa, verticalidad que surge de las tinieblas internas ensambladas con paganismo arcaico, marcadas todavía por aquellas profundas huellas. La palabra proferida por la voz ahí, la voz de Dios, con mayúsculas, crea lo que dice. Sin embargo, no toda palabra es palabra. Existe la palabra ordinaria, banal, superficial y la palabra fuerza. Una palabra inconsistente, versátil y una palabra más determinada, enriquecida con su propio fondo. Archivos sonoros de masas que en su inmensa mayoría ignoran la escritura y mentalmente no son todavía aptos para participar en otro sistema de comunicación que el verbal. Ineptos por eso mismo para racionalizar sus modalidades de acción. La palabra fuerza, refiere a la palabra que viene de arriba abajo, tiene sus portadores privilegiados, viejos, predicadores, los jefes, los santos, y de manera apenas diferente los pueblos. Y tiene sus lugares privilegiados, la corte, la sala de la dama, la plaza de la ciudad, el local del pozo, la iglesia. La iglesia, edificio donde se celebra la liturgia y en general la predicación, pero más aún la iglesia institución con su jerarquía y su aparato de gobierno, depositaria en el centro de la sociedad de una función totalizadora. Dentro del orden de las creencias y de los ritos, la doble procesión del mensaje divino, verbo y escritura, prohibía que se pusiera en juicio, entre el juicio el primero, el orden. El catolicismo hacía de la tradición uno de los principios del dogma y esta noción abarcaba, junto con los escritos de los padres, un amplio circuito de discusiones y de relaciones orales, institucionalizadas en prácticas orales o conciliares. Hasta el siglo XII, el obispo, más experto, señala Durigia, el rey de la autoridad, detenta, de hecho, el monopolio de la palabra verídica. Cuando habla el Papa, es verdad. Y como dice el dicho latino, Roma locuta, causa finita. Si habla Roma, también hay que discutir. Ahí no hay política, ahí no hay ciencia, ahí no hay debate, ahí no hay crítica, ahí no hay nada. Este es un mundo que funciona de arriba abajo, que hay una voz sustentada, sobre todo en la escritura, que procede de Dios y que va de arriba abajo, administrada por quienes pueden y deben hacerlo. Claro, ¿cuál es el problema con Don Quijote? Con Quijano. El problema es que él es un lector sacralizado, pero no tiene ningún lugar privilegiado, lea sola en su casa. Entonces está funcionando una ideología sacralizada, feudal, del linaje, de la caballería, en un lugar privado. Y ahí hay un desajuste muy grande. Está leyendo a solas algo que, y en silencio, porque se pone a pegar voces por allí, luego está leyendo a solas y en silencio algo que debería ser leído en público y en voz alta en un lugar privilegiado para eso. ¿De acuerdo? Es como si alguien se pone, o sea, a solas, que no sabría decir. Quiero imaginar a alguien escuchando a solas un concierto de cámara en el siglo XVIII. No pega. No pega. Entonces, de ahí viene, entiendo yo, de ahí y de otra cosa, la condición de loco. Por eso está loco. Un tío que lee libros sacralizados en un espacio completamente diferente y por decisión personal. Entonces, su acto de libertad es volver a las relaciones tradicionales. Y hay una contradicción que por eso lo vuelve. Ese es un lector. Ese es Quijano. ¿De acuerdo? Seguimos adelante. Aquí vemos cómo lee Quijano. ¿Qué están hablando aquí? Del yermo de Mambrino. Recordáis la vacía del barbero, etcétera, etcétera, ¿no? Y, bueno, al final venía sobre un asno pardo, como Sancho dijo, y esta fue la ocasión que a Don Quijote le pareció caballo rucio rodado y caballero y yelmo de oro, que todas las cosas que veía con mucha facilidad la acomodaba a sus desvariadas caballerías y malandantes pensamientos.
Entonces ve una cosa y dice, aquí tengo una cosa, aquí tengo un libro que me lo explica, catapum. Como en los libros de caballería no hay barberos con vacías, lo que hay es cuando lucrar a un caballero, esto es un caballero. Lo que diga el libro, eso es. Y en el Quijote, en todos los capítulos de la primera parte, la segunda es diferente, la lógica es la misma, es un loco pero con lógica. Por aquí que le dé por allí. Es un loco que siempre está contraponiendo un libro con un mundo que no se corresponde. Digamos con una verdad literal. ¿De acuerdo? Está contraponiendo una lectura dual, ahora hablaremos de eso, con una verdad literal. Una verdad. ¿De acuerdo? Aquí, ¿cuál sería el elemento literal? Sería la vacía, la barbera. ¿Vale? ¿Qué es lo que ve Don Quijote? ¿Qué ve Don Quijote? Pues no, ahí es donde, esto sí que tiene ya más WhatsApp y es más complicado, pero espero que lo podamos ver. Lo dice así, vacillero, un vacillero. Voy a intentar explicar lo que es una lectura dual. Eso tiene mucha amiga, pero vamos a ver. La procesión, la Virgen, hay uno rezándole. Y dice el creyente, ¿estoy rezándole a quién? A la Virgen. Y dice el ateo, eso es un pedazo de palo. ¿No? ¿Es un pedazo de palo? Sí. El que está rezando, ¿sabe que es un pedazo de palo? ¿Lo sabe o no? La prueba es que si va a llover, dice, no lo sacamos, que se estropea. Si tú vas a meterle fuego a eso, ¿te pegará un empujón? Sí, ¿no? La abuela que está en el clínico mala y que confía mucho en la seguridad social y sus médicos son muy buenos, pero ella se tranquila de su pueblo y se va a llevar. ¿No? Si tú vas a hacerle algo a la tampita, por ejemplo, la hacer con mechero, ella sabe que son pedazos de papel impresos. Cosa a la vez. O sea, una virgen es un pedazo de palo, que a la vez es virgen, es las dos cosas. La hostia consagrada. ¿Qué es la hostia consagrada? Para el ateo, un trozo de pan. Para el cristiano, un trozo de pan, que es el cuerpo de Cristo. Las dos cosas. Por eso si ese cristiano, católico, creyente, es celíaco, si ellos tienen gluten, ¿se lo come o no? No, ¿por qué no? Porque como la consagración no le elimina el gluten al pan. ¿Vale? Entonces Don Quijote lo que ve es un lector dual, que esa sería otra cuestión desacralizado. Así que desacralizado tendría tres elementos: el poder de la palabra escrita, el poder de la escritura, que la escritura es verdad y que es una lectura dual. Y si lo podemos comprobar en otra pegatina de esta, o filmina, o como se llame. Vamos a ver si hay, que es un episodio bastante gracioso. A mí me hace mucha gracia el Quijote, para que veamos que Don Quijote sabe. O sea, los molinos no son molinos o gigantes, los Quijote son molinos gigantes. Las dos cosas a la vez. Son molinos que en sus libros son gigantes. Si le da, a ver si le puedes dar otra adelante. Esta es muy graciosa. Sobre Dulcinea. Dulcinea, Gonzalo Lorenzo, que es una aldeana de pueblo. Y dice, oye, que esto es Dulcinea, que yo no paro de ir allí en cosas, allí no hay ninguna Dulcinea. Y dice Don Quijote, ya te tengo dicho, antes de ahora, muchas veces, Sancho, dijo Don Quijote, que eres muy grande hablador y que aunque de ingenio voto, muchas veces despuntas de agudo. Mas para que veas cuán necio eres tú y cuán discreto soy yo, quiero que me vayas un breve cuento. Has de saber que una viuda hermosa, moza, libre y rica, y sobre todo desenfadada, se enamoró de un mozo motilón, rollizo y de buen tono. Alcanzólo a saber su mayor, y un día dijo a la buena viuda por vía de fraternal reprensión: maravillado estoy, señora, y no sin mucha causa, de que una mujer tan principal, tan hermosa y tan rica como vuesa merced, se haya enamorado de un hombre tan soez, tan bajo y tan idiota como fulano, habiendo en esta casa tantos maestros, tantos presentados y tantos teólogos, en quien vuestra merced pudiera escoger como entre peras, y decir, este quiero, aqueste no quiero. Mas ella le respondió con mucho donaire y desenvoltura: vuestra merced, señor mío, está muy engañado, y piensa muy a lo antiguo, si piensa que yo he cogido mal en fulano, por idiota que le parece. Pues, para lo que yo le quiero, tanta filosofía sabe, y más que Aristóteles. Muchacha, tenía cierta idea de que lo quería.
Y dice: así que Sancho, por lo que yo quiero a Dulcinea del Toboso, tanto vale como la más alta princesa de la tierra. Sí, que no todos los poetas que alaban damas, debajo de un nombre que a ellos a su albedrío le ponen, en verdad que las tienen. Y luego hay los puntos suspensivos, dice, y que no son todas rubias. No te vayas a creer que cuando escriben de las rubias, que no son rubias. Eso te lo ponen ahí. Y así, bástame a mí pensar y creer que la buena de Aldonza Lorenza es hermosa y honesta, y en lo del linaje importa poco, que no han de ir a hacer la información de él para darle algún hábito. Y yo me hago cuenta de que es la más alta princesa del mundo. Y para concluir con todo, yo imagino que todo lo que digo es así, sin que sobre ni falte nada. Y píntola en mi imaginación como la deseo. Así es la belleza como en la principalidad. Y ni la llega Elena, ni la alcanza Lucrecia, ni otra alguna de las más famosas mujeres de las edades pretéritas, griegas, bárbaras o latinas. Es decir, Don Quijote es un lector dual, que ve las cosas y las adapta a su libro de caballería. Él ve el mundo y lo adapta a su libro de caballería. ¿De acuerdo? Pasamos la página de Desocupado. Y nos olvidamos de Quijano. Este era Quijano. Nos olvidamos de Quijano y nos vamos al lector del Quijote. ¿Un poquito? ¿Por qué Desocupado? Primero, Cervantes tiene aquí en cuenta un poco cierta idea de ocio, una cierta idea de que había un espacio ahí también de diversión, de entretenida, de disfrute, etcétera, ¿no? Esto está en las novelas ejemplares, lo dice, sí, que no siempre se está en los templos, no siempre se ocupan los oratorios, no siempre se asiste a los negocios por calificados que sean. Ahora hay de recreación donde el afligido espíritu descanse. Para ese efecto se plantan las alamedas, se buscan las fuentes, se allanan las cuestas y se cultivan con curiosidad los jardines preciosos. Y se escribe el Quijote y novelas ejemplares para que los desocupados lectores que han alcanzado un tiempo puedan disfrutarlo. Claro, eso excluye a la mayoría de los universitarios españoles. Ellos están en otra cosa, ellos están en la dictadura del Times New Roman, hay interlineado 1,5, 3 centímetros de margen por arriba y por abajo, el número de páginas aquí, el Astra, el podcast, no sé qué, no sé cuánto, y procura hacer méritos para que el día que vaya a la cola del paro sean los que tengan el mejor currículum. Entonces, esto excluye a vosotros, o sea, esto es para los desocupados y excluye a la mayoría de la gente hoy que estamos ocupados, ¿vale? Entonces hay un cierto sentido del ocio, del tiempo libre, de la lectura, como dice, pero eso me importa. Seguimos adelante. Y más tarde dice, me dice, aquí te hemos hecho mi historia, tal igual. No quiero irme con la corriente al uso, ni suplicarte casi con lágrimas en los ojos, como otros hacen, lector carísimo, que perdone o disimule las faltas que mi hijo viere. Dice que el Quijote es un hijo suyo, sé que ya había llamado. Y ni eres su pariente, ni su amigo, y tienes tu alma en tu cuerpo y tu libre albedrío como el más pintado. Y está en tu casa, donde eres señor de ella, como el rey de sus alcabalas. Y sabes lo que comúnmente se dice, que debajo de mi manto al rey mato. Todo lo cual te exenta y hace libre de todo respeto y obligación. Y así puedes decir de la historia todo aquello que te pareciere, sin temor a que te calumnien por el mal, ni te premien por el bien que dijeron de ella. Esto es un desocupado lector. Esto no es Quijano. Quijano era un lector ocupado por su hidalguía de aldea, por la caza, por su mundo nobiliario, por la sacralización, por las armas que no le servían para nada, pero las tenía guardadas. Por todo su mundo. Era un lector ocupado por la ideología feudal que pervivía en él de alguna manera. Mientras que Cervantes se dirige a un lector desocupado, un lector libre. Por supuesto, esto es otra retórica como otra cualquiera. O sea, la libertad no es una... La libertad es tan ideológica como la sacralización. Lo que pasa es que la desocupación es una forma de libertad y la libertad es como una puerta que se abre para que entre el fresco y luego puede derrumbarlo todo, ¿no? Una fuerza ideológica brutal. Entonces, Cervantes, aquí tenemos dos tipos de lectura enfrentados dentro del propio Quijote. Una, la de las novelas de caballería, que lee Quijano, que es un lector centralizado, y dos, la del propio Quijote, que está pidiendo, reclamando, dando permiso a un lector libre. Tú lees lo que te dé la gana, di lo que te dé la gana,
haz lo que te parezca. Y de esto puedes decir todo lo que te parezca. Por cierto, que si no me gusta lo que yo estoy diciendo, pues tengo permiso de Cervantes para decir lo que yo quiera, o sea que no me vaya a criticar, sin temor a que te cambie. Seguimos adelante, pasa. Eso respecto al lector. Está el que escribe, está la obra y está el lector. ¿Cómo es el Quijote? Pues dice, solamente quiero dártela monda y desnuda, sin el ornamento de prólogo ni la innumerabilidad y catálogo de los acostumbrados sonetos, epigramas y elogios que al principio los libros suelen poner. ¿Recordáis la escena? Los que habéis leído el prólogo del Quijote. Cervantes ya ha escrito aquello, está en su casa con la mano aquí puesta en el mentón y con la pluma en la oreja, diciendo, yo no sé qué prólogo ponerle a esto. Y llega un amigo y dice, bueno, yo no sé qué hacer, porque yo lo que quiero es que todo esto no me interesa, yo no quiero ni ponerle sonetos ni nada de eso, ¿no? Pasa un poquito y luego sigue a continuación. Y tampoco quiero sin anotaciones en las márgenes, sin anotaciones en el fin del libro, como veo que están otros libros, aunque sean fabulosos y profanos, tan llenos de sentencias de Aristóteles, de Platón y de toda la caterva de filósofos que admiran a los leyentes y tienen a sus autores por hombres leídos, eruditos y elocuentes. Pues que cuando citan a la Divina Escritura, no digan sino que son unos santos tomases y otros doctores de la Iglesia, guardando en esto un decoro tan ingenioso que en un renglón han pintado un enamorado distraído y en otro hacen un sermoncito cristiano, que es un contento y un regalo guille o rey. De todo esto ha de carecer el libro. O sea, Cervantes pide un lector desocupado y le da un libro a cuerpo gentil, una historia monda y lironda. Y ahora va a decir, pasamos a la página, vuestro libro, eso ya se lo dice el amigo le recomienda y que ponga de todo, pero después de recomendárselo le dice, pues otra ponga, si todo esto, vuestro libro no tiene necesidad de ninguna cosa de aquellas que vos decís que le faltan, y el alivio tuyo en hallar tan sincera y tan sin revuelta la historia del famoso Don Quijote de la Mancha. Me gustó la palabra sincera porque ahí hay todavía un recuerdo de la etimología de sincera. Sincera viene del latín sine cera, que significa sincero. Y eran los apicultores, cuando sacaban la miel, la más pura era la que no tenía cera, la que era nada más que miel. De ahí pasó a actividades sinceras y luego ya pasó a la cuestión psicológica, palabras sinceras, etc. Pero aquí hay todavía un recuerdo de la etimología. O sea, mi novela es sincera, mi novela no lleva nada. Mi novela se presenta sin defensa posible. Aquí no hay autoridad, no está sustentada en otro libro, no está sustentada en el abate de Cluny, no está sustentada en nada. Y lo único que pide es a alguien enfrente que sea capaz de venir también libre. ¿De acuerdo? Vale, así que tenemos, digamos, una contradicción. Pasa a la... Ay, esto es glorioso, esto a mí me encanta, ¿no? Y se justifica diciendo, y yo lo he escrito así porque soy poltrón en flor y perezoso de estarme buscando autores que digan lo que yo me sé decir. El Quijote se escribió un poco a empujones. O sea, aunque Cervantes empezó a escribir el Quijote, luego se le va, se le viene, pensaba que era una especie de novela ejemplar. La primera parte, cuando baja para Sierra Morena, va bien, pero la subida le cuesta, tiene que meter la historia curiosa impertinente, tiene que meter un montón de historias. Pero cuando ya estaba acabado, el prólogo no. El prólogo Cervantes ya sabía lo que había hecho. Ya era consciente de lo que había hecho. Y por eso se marca este detalle de decir, no, que esto lo he escrito yo. Ahí queda eso. Dice aquí el amigo Emilio, ¿no? Y el que sea feo, que haga los mandados de noche. ¿No? ¿Vale? Esto lo he escrito yo. Y no necesito ni abate, ni biblioteca, ni el aparato de la iglesia, ni nada. Esto lo he escrito yo solo. Y pido ahí enfrente a alguien que sea igual. ¿De acuerdo? Ese es un tipo de lectura. Entonces tenemos... voy a dejar aquí una pila página. Tenemos una doble contradicción en el Quijote en torno a la lectura. Primero, una contradicción de Quijano. Una contradicción interior. Quijano es, por un lado, un lector solitario y moderno, y por otro lado, un lector sacralizado y tradicional. Y por otro lado, hay una contradicción entre dos tipos de lectura, la que practica Quijano y la que Cervantes le pide a su lector. Entonces tenemos una novela, digamos,
de un escritor desocupado que escribe una historia desocupada, una historia sincera para un lector desocupado, en la que se narra en su interior la lectura de un lector ocupado. ¿Vale? Hay una contradicción entre un libro y la historia que lleva de él. ¿Vale? Bien, ¿cómo se resuelve la cuestión? Pasamos a la página. Por ejemplo, un choque de Cervantes, perdón, cuando ya lo he nombrado, Don Quijote, ¿no? ¿Con qué choca Don Quijote? Con el mundo moderno. Por ejemplo, una cosa, digamos, curiosa, ¿no? Sancho Panza. Sancho Panza pertenece al mundo moderno. Es un pobre, es un labrador. Sancho Panza es un personaje muy contradictorio. Es un pobre de aldea, el otro era un rico de su pueblo y le tenía un cierto respeto. Pero tampoco es que Sancho Panza hubiera leído a Jovellanos, a Descartes, a Nietzsche y a Heidegger, y que tuviera una idea materialista del mundo ni que fuera Newton. Es un cateto de pueblo que unas veces se lo cree y otras no, y está siempre ahí dudoso. Pero es un personaje de su tiempo. Entonces, como lo va acompañando, le pide el salario, ¿no? Entonces le pregunta, bueno, ahí es cuando lo contrata, que no lo contrata, cuando le dice vaya, dale un poquito. Y entonces Sancho Panza dice, yo quiero saber lo que gano. Una pregunta, que yo quiero saber lo que gano. Y le pregunta, querría yo saber cuánto gana un escudero de un caballero andante y si se concertaban por meses o por días o por peores de los años. Y Don Quijote le dice, no creo yo que jamás los tales escuderos estuvieran a salario sino a merced. Y seguimos, pasamos la... y luego en un diálogo que esta culmina en la siguiente, ya en la segunda parte. Cuando vuelve Sancho Panza a su casa, vuelve más pobre todo que se fue. Y cuando llega a su mujer le monta una de aquí, y dice que me voy otra vez. Dice, ¿cómo que te vas? Antes de irte tú de aquí tienes que ajustar lo que vas a pagar, porque es que esto aquí, la niña la tenemos que casar y esto no. Le monta una buena. Entonces él se arma un poco de valor, medio envalentonado con la noche de su mujer, medio acobardado, y va a decirle a Don Quijote que yo quiero cobrar. Y le dice que le ponga un salario, que no quiero estar a merced de que llegan tarde o mal o nunca, con lo mío me ayude Dios. En fin, yo quiero saber lo que gane, poco o mucho que sea. Pasamos la página y le contesta a Don Quijote, porque le cuenta un montón de refranes y todo eso, y dice, mira Sancho, yo bien te señalaría salario si hubiera hallado en alguna de las historias de los caballeros andantes ejemplo que me descubriese y mostrase por algún pequeño resquicio que es lo que solían ganar cada mes o cada año, pero yo las he leído todas o las más de las historias y no me acuerdo haber leído que ningún caballero andante haya señalado conocido salario a escudero. Solo sé que todos servían a merced, y pensar que yo he de sacar de sus términos el quicio a la antigua usanza de la caballería es pensar en lo excusado. Así que volved a vuestra casa y declarad a vuestra mujer mi intención. O sea, si no está en el libro no es verdad, ¿vale? Y si pasamos vamos a poner aquí la película Shakespeare, el comienzo, que muestra un poco cómo era ese mundo que Shakespeare, vamos a darle su ratico hoy también, el mundo de Shakespeare ya era otra historia, el mundo en el que se movía, ¿vale? Y en la película, en el primer minuto lo refleja bastante. A ver si la podemos poner, dale a escapar, ¿no? Sí, ¿se escuchará? No, cuidado.
Henslow. ¿Sabéis lo que le pasa al hombre que no paga sus deudas? ¡Que le arden las botas! ¿Por qué aulláis vos cuando soy yo el acreedor? ¿Quién soy yo, señor Lambert? El acreedor, señor Fenniman. ¿Cuánto se me deuda, señor Fries? 12 libras, un chelín y 4 peniques, incluidos los intereses. Puedo pagaros. ¿Cuándo? En 2 semanas, 3 a lo sumo. Tened piedad. Arriba. ¿Y dónde vais a hallar? 16 libras, 5 chelines y 9 peniques. Intereses incluidos en 3 semanas. Tengo una obra muy buena. Abajo otra vez. Es una comedia. Córtale la nariz. Una comedia nueva de William Shakespeare. Y las orejas. Seremos socios. Seremos socios, señor Fenniman. ¿Socios? Es asaz graciosa. Malentendidos y enredos, naufragios. Una comedia de enredo. También hay un perro y el amor triunfa. Esa ya la he visto. Y no me gustó. Pero esta vez es de Shakespeare. ¿Se titula? Romeo y Ethel, la hija del pirata. Buen título. Una obra lleva tiempo. Encontrar a los actores, ensayos. Estrenamos dentro de 2 semanas. Veamos. 500 mosqueteros a 2 peniques por cabeza, 400 en las galerías, 3 peniques y un penique más por cojín. Pongamos unos 200 cojines. Y digamos 2 representaciones por si acaso. ¿A cuánto asciende, señor Fries? A 20 libras justas, señor Fenniman. Perfecto. ¿Debo pagar a los actores y al autor? Con los beneficios. ¿Nunca los hay? Claro que no. Creo, señor, que habéis hecho un gran descubrimiento. Firmado ahí. De modo que Romeo y Ethel, la hija del pirata. ¿Está condenada? Sin duda alguna, en este mismo instante, la estará acabando. Estaba empezando a hacerlo, lo era ya el mundo inglés, la firma del contrato. Eso es la ilusión de los que están por aquí, los más jóvenes. Una vez firmado un contrato, la ilusión de Sancho era la misma. Él quería firmar un contrato y que le pusieran un salario, que le pusieran un sueldo. Era un mundo que ya estaba huyendo, pero por supuesto Don Quijote se mueve en otra relación. Bien, hasta ahora estamos ahí todos contra Don Quijote, o todos ya Don Quijote, pero él también tiene sus líneas de defensa, que a mí me parece muy interesante. Y tiene sobre todo 3 líneas de defensa, que las vamos a ver. Cuando Don Quijote entra en choque con esto, la tendencia nuestra es Don Quijote mete la pata y los demás de la razón. Don Quijote se equivoca, está loco, etc. Eso es lo que dice el libro, lo que ven todos los personajes. Pero él tiene su... Ahí. La aventura de los molinos. Cuando le dice Sancho, bueno, son molinos, no son gigantes. Y le dice Don Quijote, bien parece que no estás cursado en esto de la aventura. Ellos son gigantes. Es que tú eres analfabeto, chico, que tú no has leído. Es como si me dices que el sol sale por la mañana y se pone por la tarde. Que eso no es así. Que el sol no sale ni se pone. Que eso en los libros se explica de otra manera. Que no te puedes basar solo en lo que ves. Que cuanto más que para la mentalidad medieval, el camino de la verdad era el de la palabra, le entraba por el oído. Por eso cuando vamos a misa decimos que vamos a oír misa, no que vamos a ver. Y el camino de la mentira eran los ojos, el engaño a los ojos, las visiones, he tenido una visión, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un poco, perdón, como el chiste del padre que le quiere ayudar a su niño a hacer los deberes y le dice dónde está la luna, que está más lejos, lo habré escuchado. El padre que le ayuda al niño de Motril, vamos a poner de Motril. O de donde sea. Papá, ¿qué está más lejos? ¿La luna o Granada? Y el padre lo saca al balcón y dice, a ver, niño, ¿acaso desde aquí se ve Granada? Hay cosas que no se aprenden mirando, hay cosas que se aprenden leyendo. Esa es la primera línea de defensa. Fue, por cierto, la línea de defensa contra Galileo. La Biblia pone eso. La Biblia pone que Josué mandó detenerse al sol. Y si se estaba moviendo el sol, si se mandó detenerse es porque se estaba moviendo. Y si se estaba moviendo, quiere decir que el sol que se mueve y nosotros estamos quietos. Eso es lo que le decía. Dice, oye, que miren por aquí, que miren por esto. Mira yo por ahí. Me voy a fiar yo más de un imperfecto sentido humano que de la palabra de Dios. ¿Dónde va a poner? Así que esa es la primera línea de defensa de Don Quijote. Pasamos a la segunda, que tiene la suya, cuando la manada de carneros, ¿no?
¿Recordáis? Ven una manada de carneros, Don Quijote ve allí una pila de caballeros, por aquí, por allí, les pone nombre, les pone la arma, dice su historial, etcétera, etcétera. Y cuando va y ataca y lo muelen a palos, después de eso le dice Sancho, ¿no le decía yo, señor Don Quijote, que se volviese, que los que iba a acometer no eran ejércitos sino manada de carneros? Como eso puede desaparecer y contrahacer a aquel ladrón del sabio mi enemigo. Sábete, Sancho, que es muy fácil cosa a los tales hacernos parecer lo que quieren. Y este maligno que me persigue, que es una contrafigura del demonio, el demonio es el dueño de la posibilidad de cambiar la apariencia engaña, que se decía, y el gobierno es el que disimula, el que se disfraza, el que se disfraza de lo que no es, y provoca la tentación siendo lo que no es, etc. Entonces Don Quijote dice que los encantadores lo persiguen, y le dice, y si no, a una cosa, Sancho, por mi vida, porque te desengañes y veas ser verdad lo que te digo, súbete en tu asno y síguelo bonitamente y verás cómo en alejándose de aquí algún poco se vuelven en su ser primero, y dejando de ser carneros son hombres hechos y derechos como yo te lo pinté primero. Sí, tú estás engañado, todos estáis engañados, porque no habéis leído los libros y el demonio os engaña con sus visiones. Y la tercera línea, que es la que más me interesa, que está en el segundo Quijote. Pasamos, esto ya son palabras mayores. Segundo Quijote. Don Quijote ha vuelto enfermo, muy mal físicamente, muy trastornado, está en su casa, no le quieren hablar de nada, y de vez en cuando van a verlo el cura y el barbero para echarle una visitilla al enfermo, en parte por ocuparse de él, por amistad, porque lo quería, y también un poco para ver por dónde respira. Y de vez en cuando le dicen cosillas, a ver si se ha curado o no se ha curado, ¿no? Y tienen ahí una discusión, primero tiene una discusión Don Quijote con el barbero, y entonces pues dice el barbero, voy a contar una historia, tal, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y dice el cura, es muy creíble, que yo lo fío. Y le dice Don Quijote, ¿y a usted, señor cura, quién le fía? Ah, eso ya son palabras mayores. Y a usted, vuestra merced, ¿quién le fía? Evidentemente al cura lo fía su libro, a Don Quijote lo fía su libro, y al cura lo fía su libro. Y entonces tienen una discusión, empiezan a reírse un poco del tonto del loco este, nos vamos a reír un poquito ahora con los gigantes. Y dice el cura, aún bien que yo casi no he hablado palabras hasta ahora, y no quisiera quedar con un escrúpulo que me roe y escarba la conciencia, nacido de lo que aquí el señor Don Quijote ha dicho. Para otras cosas más, respondió Don Quijote, tiene licencia el señor cura, y así puede decir su escrúpulo, porque no es de gusto andar con la conciencia escrupulosa. Y dice el cura, pues con ese beneplácito, respondió el cura, digo que mi escrúpulo es que no me puedo persuadir en ninguna manera a que toda la caterva de caballeros andantes que vuestra merced, señor Don Quijote, ha referido, hayan sido real y verdaderamente personas de carne y hueso en el mundo. Antes imagino que todo es, fijaros, ficción, fábula y mentira, y sueños contados por hombres despiertos, o por mejor decir, medio dormidos. Y le contesta Don Quijote, ese es otro error, respondió Don Quijote, en que han caído muchos que no creen que haya habido tales caballeros en el mundo. Y yo muchas veces, con diversas gentes y ocasiones, he procurado sacar a la luz la verdad de este casi como un engaño. Y entonces el barbero, estamos lanzados, le pregunta, ¿qué tan grande le parece a vuestra merced, mi señor Don Quijote, debía ser el gigante Morgante? Vamos a reírme un poco del tonto este que cree en gigante. Y dice Don Quijote, en eso de gigantes hay diferentes opiniones, si lo ha habido o no en el mundo, pero la Santa Escritura, que no puede faltar un átomo de la verdad, nos muestra que lo hubo, contándonos la historia de aquel filisteazo de Goliat, que tenía 7 codos y medio de altura, que es una desmesurada. A ver, si yo creo en Morgante, estoy zumbado, pero si creo en Goliat, ya te coges la Biblia. Bueno, los ríos que se abren, la gente que se muere, las plagas, etcétera. O sea, es tremendo. No sé si me explico. O sea, ¿qué libro es más fantástico? ¿El que sustenta a Don Quijote o el que sustenta al cura? Esto es 1615. Esto no es siglo XIX cuando aparece el modernismo y deciden que hay que leer la Biblia olvidándose de la fe.
leerla como desde el positivismo. Esto es 1615. Y una cosa con la otra. Y esto es una escritura muy controlada. Esto no está dicho por casualidad y no está engarzado. Este primer capítulo no está. Está diciendo, bueno, ¿esto qué es? Y si volvemos a la página esta, resulta que todo el orden social de los caballeros de la Edad Media, etcétera, etcétera, el sustento y la clase de bóveda era un libro. ¿Qué libro? Un libro que decía esas pamplinas. Ese era el libro que sustentaba todo. Un libro que decía que había gigantes de 7 codos y otros disparates. Y lo de Goliat tampoco es casualidad, porque en el prólogo del primer libro también le aconseja al amigo, dice, si vas a poner un gigante, ponle Goliat. Si lo llamas Goliat, no te van a decir que es mentira, si lo llamamos gigante, sí. ¿Vale? Entonces eso ya eso son palabras mayores. Eso son palabras muy, pero muy mayores. Poner a la Biblia aquí, ahí como veis no hay puntos suspensivos, eso está todo una cosa. Y de hecho tan mayores son que Cervantes dice por ahí el narrador, estos capítulos posiblemente sean apócrifos porque se dicen en ellos unas cosas que es raro, que no sé qué, no sé cuánto, como que se desquita, ¿no? Y por eso en el prólogo decía también dice por ahí que su libro no tiene nada que no sea católico, o sea, le está protegiendo, ¿no? ¿Vale? Y por supuesto, a ver, que es que no dice Don Quijote que lo de Goliat sea mentira. No, lo que dice es que lo de Morgante también es verdad. Y ahora, pues bueno, el que se quiera reír de esto, que se ría, y te ríes con los tontos estos y luego te metes en misa. 1615. ¿Vale? Seguimos, que hemos dejado aquí al loco este. ¿En qué se convierte? En Don Quijote. ¿Qué es Don Quijote? Un caballero andante. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el de su servicio de su república, hacerse caballero andante y irse por todo el mundo con su arma y caballo a buscar la aventura y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde acabándolos cobrase eterno uniforme. ¿Qué es un caballero andante? Pues un caballero andante es una extensión de un hidalgo, de la misma manera que un misionero es una extensión de un cristiano. El cristiano cree una cosa y la vive. Un misionero que es el que va y quiere ordenar el mundo según qué, según su libro. A eso se le llama evangelizar. Evangelizar es llegar a alguien y colocarle los evangelios, catapum. Aquí tienes los evangelios. Y tienes que ordenar tu vida en función de este libro. ¿Y qué es lo que hace Don Quijote? Que sale por el mundo, él no comprende, que choca con todo y lo quiere ordenar, eso lo llama él deshacer el tuerto. Todo lo que está desordenado y todo lo que está torcido, que no se corresponde con mi libro, yo lo voy a meter en suscripción. ¿Qué es lo que estaba haciendo en aquel tiempo? Tened en cuenta la época de la conquista. Yo me imagino un poco en esto, os pongo, imaginaros vosotros, ¿no? En América, en mitad de América. Voy a hacer una caricatura, pero bueno, allí está un indio, ¿no? Y llega el misionero y dice, oye, que lo que estáis haciendo está muy mal. Y dice, ¿qué está mal? Todo lo que estáis haciendo. ¿Y por qué está mal? Porque lo pone en un libro. ¿Y eso qué es? Pone aquí. Vamos a suponer que esto es la Biblia. Oye, que aquí pone, pero el otro, pero si esto lo llevo haciendo yo toda la vida, y mi padre y mi abuelo, esto aquí es lo único que se ha hecho. No, pero es que aquí pone que está mal, pero tenéis que cambiar todo. Y tenéis que... ¿Y quién ha escrito ese libro? Dios, ahí ya no se podían poner de acuerdo. Pero mientras, ¿no? Dice, oye, ¿y si no arreglo mi vida con tu libro? Pues si no arreglas tu vida con mi libro, pues te mato. Y si no arreglas, te hincho de trabajar. Y te mato de otra manera. No hay problema. O sea, esas son las dos opciones que te doy. Como no te cuadres con esto, fuera. ¿Vale? ¿Y qué es lo que está haciendo ahora el Estado Islámico? El autoproclamado Estado Islámico, que nos quiere empaquetar a todos de acuerdo con su libro. ¿Y qué diferencia hay entre los radicales y los no radicales? Pues la misma que hay entre Quijano y Quijote. Y todo lo que sale en la tele,
todo, por lo menos todo lo que yo he visto, dice, eso no es el Islam, eso no es el Islam, eso sí es el Islam, eso no es el Islam, eso sí no es, no lo es, no lo es. ¿Y quién decide lo que es el Islam o no? El libro. Y ahora te sacan, eso no es el Islam porque el libro dice que tal. ¿No? Entonces, entre ellos, hay ahora mismo una polémica brutal por quién es el dueño de la verdad que emana de ese libro. Hombre, evidentemente, si Don Quijote era un individuo fuera de tiempo, lo vamos a ver ahora, esto está todavía más fuera de tiempo. Porque Estado e islámico son dos palabras que chocan. El Estado corresponde a las relaciones capitalistas, el islámico corresponde a las relaciones feudales. Entonces es una cosa explosiva como para la madre más. ¿Vale? Entonces es una cosa brutal. Es una cosa brutal. Y exactamente eso es lo que quería hacer Don Quijote. Lo que pasa es que Cervantes, que eso ya es otra historia, aprovecha la figura de Don Quijote para colocar un supuesto mundo perdido, el mundo de los caballeros de antes, y ahí coloca Cervantes lo que él quiere, haciendo el discurso de la Edad Dorada, etcétera, ¿no? El discurso de la Mayota, de cuando no había ni lo tuyo ni lo mío, etcétera. Pero la lógica de Don Quijote, la lógica del personaje es exactamente esa: enmendarle la plana a todo el mundo en función de su libro. Y si no lo podemos ver, vamos a darle otra vez. Le dicen que se podía haber metido a fraile, como echaban los sermones que echaba, Don Quijote le dice que podía ser fraile cartujo. Y él dice, no lo leo todo, ¿no? Quiero decir, los religiosos, con toda paz y sosiego, piden al cielo el bien de la tierra. Pero los soldados y caballeros ponemos en ejecución lo que ellos piden. Así que somos ministros de Dios en la tierra y brazos por quien se ejecuta en ellos su justicia. Y luego lo vuelve a decir otra vez, se le da. En el capítulo del segundo Quijote se identifica con San Jorge. Bueno, Carlos Puigdemont le ha pedido a San Jorge que mate a los dragones que atacan a Cataluña. O sea, que tampoco es... Quiero decir que aquí el que no corre vuela. ¿Vale? Y dice, porque estos santos caballeros, después de echar un sermonazo sobre todos esos santos, San Jorge, todos los a caballos, ¿no? Se suele decir Santiago, dice, ¿de qué color es el caballo blanco de Santiago? Lo habéis escuchado mil veces. La pregunta es, ¿por qué iba a caballo? ¿Por qué tenía que ir a caballo? Era caballo porque era un caballero. ¿Y por qué iba imponiendo el libro? Pues como Don Quijote. Y como él todos los demás, los que nombra aquí. Y dice Don Quijote, porque estos santos y caballeros profesaron lo que yo profeso, que es el ejercicio de la arma. Sino que la diferencia que hay entre mí y ellos es que ellos fueron santos y pelearon a lo divino. Y yo soy pecador y peleo a lo humano. Y más abajo, muchos son los caminos por donde lleva el Dios a los suyos al cielo. Religión es la caballería. ¿De acuerdo? Se trata de ordenar el mundo en función de un libro. Un proceso de resacralización de un mundo que ya estaba dejando de ser. Y seguimos adelante. Yo no sé, ya me queda poco, ¿sí? Dale a la pegatina. Lo que pasa es que Cervantes sabe ya, incluso Don Quijote sabe que ya no es su tiempo, ¿no? Y aquí hay un recuerdo de lo que le pasó a Cervantes en la mano, ¿no? Que era un texto precioso, ¿no? Cuando dice, un infame y cobarde brazo quite la vida a un valeroso caballero, y que sin saber cómo o por dónde la mitad del coraje y vivo enciende y anima a los valientes pechos, llega una desmandada bala, disparada de quien quizá huyó y se espantó del resplandor que hizo el fuego al disparar de la maldita máquina, y corta y acaba en un instante los pensamientos y la vida de quien la merecía rotar luego el siglo. En edad tan detestable como esta en que ahora vivimos, la pólvora... O sea, Don Quijote sabe, o va sabiendo poco a poco, que aquello es un empeño inútil. Y por eso llega un momento, cuando vuelve a Barcelona, que dice, ya no puedo más. Lo dice así literalmente, yo ya no puedo más. Y se muere, esa es otra historia, ¿no? ¿Por qué? Porque de tanto chocar contra la literalidad de los hechos, contra la literalidad del contrato, contra la literalidad del Estado, contra la literalidad de salario, etcétera, llega un momento en que ya no puede más. Es imposible meter ese mundo en el mundo del libro. ¿Vale? Pasamos. Y lo que nos queda un poco el segundo Quijote, que de eso no quería hablar mucho, pero lo resumo rápido. El primer Quijote he dicho que está escrito conforme iba saliendo, entre comillas. El Quijote es un libro muy, muy consciente. Primero,
En el Quijote II desaparecen los libros de caballería. Don Quijote se basa en su libro. ¿Y cuál es su libro? El primer Quijote. Y por eso con la polémica de Avellaneda, Don Quijote, yo soy el que encarno la verdad. Y aquí está el libro para demostrarlo. ¿Pero qué libro? El libro escrito por Cervantes. Entonces el libro escrito por Cervantes se convierte en fuente de autoridad y se pone a la misma altura que la Biblia. Una cosa. ¿Sí? Quisiéramos más de una que un libro colocarlo a esa altura, por lo menos pretenderlo, ¿vale? Entonces la fuente de autoridad es el primer libro. Don Quijote será verdadero o no cuando se topa con el Álvaro de Tarfe y le pregunta y le dice, oye, yo soy Don Quijote, sí, ¿por qué? Porque te parece al libro. ¿A qué libro? Al ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Eso es lo primero. Lo segundo, Don Quijote, el personaje, ya nunca se equivoca. Él no pone en marcha el dispositivo del equipo, sino que lo equivoca. Todo el mundo ha leído el libro y se dedica a buscarle la vuelta al tonto este que va por aquí con otro tonto. Y entonces, por ejemplo, Sancho, cuando lo engaña con que las aldeanas aquellas son dulcineas, etcétera, y los dispositivos siempre los pone en marcha otro. Y Don Quijote lo sufre, él no los pone en marcha. Y además, ya en el segundo Quijote hay muchísima razón de Estado. Y quien más habla es Sancho. Sancho se convierte en la voz, digamos, subrepticia de un supuesto discurso y ya casi acabamos el discurso de Estado. Por ejemplo, la boda de Camacho. Está Sancho los días hartándose de comer y hay una pelea sobre si estos son mejores o peores de un bando al otro, donde mejor se come, dice. Y le preguntan, y se meten en un grupo y están discutiendo de los linajes, que si linaje es bueno, que si linaje no. Y dice Sancho, según decía una abuela mía, hay dos linajes en el mundo, que son el tener y el no tener. Esa es una. Otra, esta por ejemplo, cuando se va al gobierno Sancho y le pide a la duquesa que se quiere llevar su asno. Él se quiere llevar su asno. Y le dice la duquesa, llévele el asno al Sancho al gobierno y allá le podrá regalar como quisiere y aún jubilarle del trabajo. Así como la duquesa, ahora hablaremos de ella, ¿no? ¿Vale? Y dice Sancho, no piense vuestra merced, señora duquesa, que ha dicho mucho, que va a creer que ha descubierto a mí, que yo he visto ir a más de 2 asnos a los gobiernos. O sea, que no sería el primer asno que aparece por un gobierno. Entonces, esto ya es otra manera de escribir, ¿no? Esto es una escritura muy controlada. Luego, las razones de Sancho renovaron en la duquesa la risa y el contento, y enviándola a reposar, ella fue a dar cuenta al duque de lo que con él había pasado. Y entre los dos dieron traza y orden de hacer una burla a Don Quijote, que fuese famosa y viniese bien con el estilo caballeresco, en el cual hicieron muchas tan propias y discretas, que son las mejores aventuras que en esta nueva historia. A ver, 2 duques riquísimos, unos idiotas, su único entretenimiento, viven en un vacío, que su único entretenimiento es reírse del tonto que pasa por allí. O sea, Alonso Quijano tenía un cierto vacío, él no tenía, era ocioso, se dedicaba a la caza, no tenía mucho que hacer, vivía en un mundo vacío, tenía su alma allí puesta. Pero es que esto, nada más que se dedican, además en una partida de caza, a que pase por ahí un tonto, venga, vamos a reír, se tiran meses y meses riéndose de un tonto. Y lo dice, no lo digo yo, lo dice el texto. Dale un poquito. Ay, no, te has pasado uno, vete para atrás. Para atrás, a ver si puede ser. Ahí. Y dice más finalmente, que tiene para sí ser tan locos los burladores como los burlados. Y que no estaban los 2 duques a 2 dedos de parecer tontos. Pues tanto ahínco ponían en burlarse de los tontos. Mira, esos tontos. Y eso cualquiera que haya vivido en un cierto ambiente de aristocracia, a los ricos les gusta mucho reírse de los tontos. Era una cosa muy normal, en los bares, en no sé cuánto, así, en no sé cuánto, era un tonto, vamos a reírnos de él, le damos algo, ¿no? Una cosa, un vacío enorme. O sea, Don Quijote era un individuo vacío, los duques más tontos. ¿Vale? Bien, no me voy a extender mucho más del segundo Quijote, eso sí que es una historia. Pero sí me gustaría terminar con una lectura que vamos a repartir por aquí. Si no os importa, os lo doy y lo escuchamos. A ver si lo podéis poner. Era un audio que había ahí. No, eso ya no.
Bien, lo que vamos a leer, Don Quijote se topa con un mozo de mula o algo así que lleva muchas lanzas y les pregunta, y entonces le va a contar una historia donde intervienen regidores, es decir, como concejales o algo por el estilo, o alcaldes, y donde interviene asnos, de nuevo otra vez, y donde aparece el rebuzno como que identifica a los de un pueblo. Hoy se llamaría un hecho diferencial. ¿Vale? Entonces, lo vamos a escuchar. Y yo les pido a ustedes que cierren los ojos medio minuto y elija cada uno al regidor al que colocaría aquí. También valen ex regidores. Ya no lo sean, pero que fueron hasta hace poco, ¿sabes? O hasta hace mucho. Y también valen que no sean solo los ¿Valen por venir? ¿Qué? ¿Valen regidores por venir? También, vale cualquier político. Tú le pones el tuyo, el que sea, y te lo imaginas. Y lo vamos a escuchar. Segunda parte, capítulo 25, donde se apunta la aventura del rebuzno y la graciosa del titerero con las memorables adivinanzas del mono adivino. No se le cocía el pan a Don Quijote, como suele decirse, hasta oír y saber las maravillas prometidas del hombre conductor de las armas. Fuele a buscar donde el ventero le había dicho que estaba, y hallóle y díjole que en todo caso le dijese luego lo que le había de decir después acerca de lo que le había preguntado en el camino. El hombre le respondió: más despacio y no en pie se ha de tomar el cuento de mis maravillas. Déjeme vuestra merced, señor bueno, acabar de dar recado a mi bestia, que yo le diré cosas que le admiren. No quede por eso, respondió Don Quijote, que yo os ayudaré a todo. Y así lo hizo, echándole la cebada y limpiando el pesebre, unidad que obligó al hombre a contarle con buena voluntad lo que le pedía. Y sentándose en un pollo, y Don Quijote junto a él, teniendo por senado y auditorio al primo, al paje, a Sancho Panza y al ventero, comenzó a decir de esta manera: sabrán vuestras mercedes que en un lugar que está a 4 leguas y media de esta venta, sucedió que a un regidor de él, por industria y engaño de una muchacha criada suya, y esto es largo de contar, le faltó un asno, y aunque el tal regidor hizo las diligencias posibles por hallarle, no fue posible. 15 días serían pasados, según es pública voz y fama, que el asno faltaba, cuando, estando en la plaza el regidor perdidoso, otro regidor del mismo pueblo le dijo: dadme albricias, compadre, que vuestro jumento ha parecido. Yo os las mando y buenas, compadre, respondió el otro, pero sepamos dónde ha parecido. En el monte, respondió el hallador, de día esta mañana, sin albarde y sin aparejo alguno, y tan flaco que era una compasión miralle. Quísele antecoger delante de mí y traerosle, pero está ya tan montaraz y tan huraño que cuando llegué a él se fue huyendo y se entró en lo más escondido del monte. Si queréis que volvamos los dos a buscarle, dejadme poner esta borrica en mi casa, que luego vuelvo. Mucho placer me haréis, dijo el del jumento, y yo procuraré pagároslo en la misma moneda. Con estas circunstancias todas y de la misma manera que yo lo voy contando, lo cuentan todos aquellos que están enterados en la verdad de este caso. En resolución, los dos regidores, a pie y mano a mano, se fueron al monte, y llegando al lugar y sitio donde pensaron hallar el asno, no le hallaron, ni pareció por todos aquellos contornos, aunque más le buscaron. Viendo pues que no parecía, dijo el regidor que le había visto al otro: mirad, compadre, una traza me ha venido al pensamiento, con la cual sin duda alguna podremos descubrir este animal, aunque esté metido en las entrañas de la tierra, no quede el monte. Y es que yo sé rebundar maravillosamente, y si vos sabéis algún tanto, dad el hecho por concluido. ¿Algún tanto decís, compadre?, dijo el otro. Por Dios, que no dé la ventaja a nadie, ni aun a los mismos asnos. Ahora lo veremos, respondió el regidor segundo, porque tengo determinado que os vais vos por una parte del monte y yo por otra, de modo que le rodeemos y andemos todo, y de trecho en trecho rebundaréis vos y rebundaré yo, y no podrá ser menos sino que el asno nos oya y nos responda, si es que está en el monte. A lo que respondió el dueño del jumento: digo, compadre, que la traza es excelente y digna de vuestro gran ingenio. Y dividiéndose los dos, según el acuerdo, sucedió que casi al mismo tiempo rebundaron, y cada uno, engañado del rebuzno del otro, acudieron a buscarse, pensando que ya el jumento había aparecido. Y en viéndose, dijo el perdidoso:
¿Es posible, compadre, que no fue mi asno el que rebuznó? No fue él, sino yo, respondió el otro. Ahora digo, dijo el dueño, que de vos a un asno, compadre, no hay alguna diferencia en cuanto toca a rebuznar, porque en mi vida he visto ni oído cosa más propia. Esas alabanzas y encarecimientos, respondió el de la traza, mejor os atañen y tocan a vos que a mí, compadre, que por el Dios que me crió, que podéis dar 2 rebuznos de ventaja al mayor y más perito rebuznador del mundo, porque el sonido que tenéis es alto, lo sostenido de la voz, a su tiempo y compás. Los dejos, muchos y apresurados, ni en resolución. Yo me doy por vencido y os rindo la palma y doy la bandera de esta rara habilidad. Ahora digo, respondió el dueño, que me tendré y estimaré más de aquí adelante y pensaré que sé alguna cosa, pues tengo alguna gracia que, puesto que pensara que rebundaba bien, nunca entendí que llegaba al extremo que decís. También diré yo ahora, respondió el segundo, que hay raras habilidades perdidas en el mundo y que son mal empleadas en aquellos que no saben aprovecharse de ellas. Las nuestras, respondió el dueño, si no son en casos semejantes como el que traemos entre manos, no nos pueden servir en otros, y aun en este plega a Dios que nos sean de provecho. Esto dicho, se tornaron a dividir y a volver a sus rebuznos, y a cada paso se engañaban y volvían a juntarse hasta que se dieron por contraseño que para entender que eran ellos y no el asno, rebundasen 2 veces, una tras otra. Con esto, doblando a cada paso los rebuznos, rodearon todo el monte sin que el perdido jumento respondiese ni aun por señas. Mas, ¿cómo había de responder el pobre y mal logrado si le hallaron en lo más escondido del bosque comido de lobos? Y viéndole dijo su dueño, ya me maravillaba yo de que él no respondía, pues a no estar muerto, él rebuznara si no se oyera, o no fuera asno. Pero luego de habernos oído rebuznar con tanta gracia, compadre, doy por bien empleado el trabajo que he tenido en buscarle, aunque le haya hallado muerto. En buena mano está, compadre, respondió el otro, pues si bien canta la mar, no le va en zaga el monacillo. Con esto, desconsolados y roncos, se volvieron a su aldea, a donde contaron a sus amigos, vecinos y conocidos cuanto les había acontecido en la busca del asno, exagerando el uno la gracia del otro en el rebuznar. Todo lo cual se supo y se extendió por los lugares circunvecinos. Y el diablo que no duerme, como es amigo de sembrar y derramar rencillas y discordia por doquiera, levantando caramillos en el viento y grandes quimeras de nonada, ordenó e hizo que las gentes de los otros pueblos, en viendo a alguno de nuestra aldea, rebuznase, como dándoles en el rostro con el rebuzno de nuestros regidores. Dieron en ello los muchachos que fue dar en manos y en bocas de todos los demonios del infierno, y fue cundiendo el rebuzno de en uno en otro pueblo, de manera que son conocidos los naturales del pueblo del rebuzno, como son conocidos y diferenciados los negros de los blancos. Ya ha llegado a tanto la desgracia de esta burla, que muchas veces con mano armada y formado escuadrón han salido contra los burladores los burlados, a darse la batalla, sin poderlo remediar rey, ni roque, ni temor, ni vergüenza. Yo creo que mañana o es otro día han de salir en campaña los de mi pueblo, que son los del rebuzno, contra otro lugar que está a 2 leguas del nuestro, que es uno de los que más nos persiguen. Y por salir bien apercibidos, llevo compradas estas lanzas y alabardas que habéis visto. Y estas son las maravillas que dije que os había de contar, y si no os lo han parecido, no sé otras. Y con esto dio fin a su plática el buen hombre. Y en esto entró por la puerta de la venta un hombre todo vestido de camuza, medias, gregrescos y jugo. Y yo ahí termino. Y con estas son las maravillas que dije que os había de contar, y si no lo han parecido, no sé otras. Y con esto Dios os dé salud y a mí no olvide, vale, que así acaba el prólogo primero. Con una postdata que le vamos a dar, que es la siguiente. Que cada uno entienda como quiera. Bien, como el otro día fue un poco más largo de lo debido, entonces yo creo que con lo que ha dicho Manolo hoy vamos a acabar el seminario, la sesión segunda, y quedamos emplazados para la tercera, que como no puede ser ni primero, ni segundo, ni tercero de mayo, como
¿Qué? Que no hay discusión. Venga. Ah, sí, ahora mismo podéis empezar. Sí, no, yo simplemente he señalo dónde apunto el bolígrafo. Os recuerdo que el 9 de mayo, ¿de acuerdo? Lunes 9 de mayo, tercera sesión. Bueno, si alguien quiere decir algo, si alguien quiere decir algo. Bueno, si alguien quiere decir algo, la mayoría vamos a estar discutiendo de esto toda la vida. Está como un club de amigos. El concepto este me ha gustado mucho eso que has explicado aquí de Quijano, el lector y Don Quijote, e incluso digamos lo de la lectura dual. Lo de la lectura dual, hay otros libros previos donde estuvieran digamos expuestos o tan claramente definidos que digamos la estructura del libro estuviera basada también como casi gran parte de este en ese otro libro además de Dual. Además del Quijote. Y la lectura dual era una forma de ver el mundo en la Edad Media, ¿no? El Quijote lo que hace es que se mete con pero la lectura dual era la que practicaba todo el mundo. O sea, la lectura dual, vamos a ver, Cervantes, en la época de Cervantes ya era una cuestión residual. Vamos a un poquito de historia, ¿no? En la Edad Media la lectura dual era lo normal. Ahora explico algún ejemplo, el que sea, ¿no? A partir de las revoluciones burguesas, en según qué sitio y según cómo iban avanzando, se va imponiendo la lectura literal. La lectura literal que es el ojo y la cosa, ¿no? La lectura dual es el libro como fuente de verdad y sabiduría, la lectura literal es el ojo y la cosa, de la que sale la ciencia moderna, ¿no? Eso va por sitios, va por años, va por siglos, y digamos son dos cosas, es un periodo de transición donde una se va imponiendo sobre la otra. En la época de Cervantes, si pensamos que lo que aquí se llama Renacimiento, pongamos 1500 a 1575, ahí está el Lazarillo, el Garcilaso, Góngora, después, y ahí hay una lectura literal, pero lo otro no quiere decir que se hubiera ido. O sea, las cosas no es aquí había una cosa y mañana ya no hay. Aquí hay una cosa, mañana aparece una nueva y hay dos, la nueva y la vieja, que están ahí peleándose. Entonces, la etapa de Cervantes es una etapa de transición. Y Cervantes está haciendo un poco lo que se denomina alanceada amor o muerto. Vamos a ver, la lectura dual ha permanecido en la Iglesia hasta hoy. Sí, pero tú te has fijado ahí en un aspecto de la lectura dual que no era el que yo me quería fijar. Yo me quería fijar en el Bacillelmo. Él lo llama Bacillelmo. En el Bacillelmo, ¿no? Es decir, no en que la única fuente de verdad sea la escritura, sino en el hecho de que una cosa pudiera a la vez significar dos cosas para mí. O sea, de que yo, digamos, pudiera ver una vagina y pudiera ver... Todo eran dos cosas, Emilio. Todo para aquella gente eran dos cosas a la vez. Y lo que pasa es que eso ya es meterse... O sea, para la gente de la Edad Media todo eran dos cosas. Uno que el pan. El pan es a la vez pan y cuerpo de Cristo. Pero si empiezas a tirar, todo es una simbología. Si tú coges, por ejemplo, los milagros de Nuestra Señora, ¿no? Que es un texto en ese aspecto. Yo cuando explico la actualidad en clase, utilizo los milagros de Nuestra Señora, ¿no? Amigos y vasallos de Dios omnipotente, si escucharme quisieran, de grado atentamente, yo podría contaros suceso excelente, no sé cuánto. Y empieza a contar. Yo, Gonzalo de Berceo, aparecí en un prado. No sé qué, no sé cuánto. Y cuenta que llegó al prado, que en el prado había flores, que en el prado había árboles, que en el prado había fuentes, que en el prado había pájaros, no sé cuánto. Así se tira 15 estrofas, ¿no? Y llega a las 16 y de pronto dice, esto que hemos contado, ¿cómo dice? ¿Cómo era? No sé qué, no sé cuánto, es oscura palabra exponer la queremos. Quitemos la corteza, en lo de adentro entremos al meollo, lo de fuera dejemos. Y empieza a explicarte. Yo, Gonzalo de Berceo, acaecí en un prado yendo en romería. Y yo iba en romería porque una romería es la imagen de la vida. Todos en esta vida, todos somos romeros. ¿Por qué? Porque la romería es la imagen del camino que hay, el camino del destierro. Entonces, eso en aquella época lo entendía. Tú no lo entiendes, tú ves a un tío yendo en romería. Y luego resulta que las 4 fuentes son los 4 evangelistas. Que los árboles son la Virgen.
y que los pájaros cantores que cantaban, dice, canto bien festival, son todos los que le cantaron a la Virgen, que los árboles son los milagros, y entonces en la Edad Media todo, o sea, el conocimiento en la Edad Media también iba, a ver si me explico, hoy día yo decía que el sentido hoy no está en profundizar en un objeto, quedarse allí quieto y tirar hacia abajo, sumergirse, eso lo dice Barico, sino en moverse. Digo el sentido, hoy día el sentido es como un montón de camas elásticas en las que tú cuando estás allí empiezas a rebotar, no te puedes estar y das un salto y te vas a otro, ¿no? Empiezas en Google y te vas, hay un link y no sé cuánto. Así funcionan hoy las cosas, ¿no? En la Edad Media era así, no solo el sentido, sino el conocimiento. Conocer una cosa no era conocer cómo era, sino conocer a qué se refería. Y para eso estaba la hermenéutica y la interpretación. ¿Entiendes? Era un mundo dual, un mundo donde Dios hizo al mundo a imagen y semejanza. Y la clave del conocimiento en la Edad Media es la semejanza. Todo semeja a otra cosa. Y conocer no significa saber lo que es, sino saber a qué semeja. Y toda una red de relaciones, eso es las palabras y las cosas de Foucault, los primeros capítulos que son endemoniados de leer, son terribles, pero te explica que el mundo en aquella época no es cuestión de relaciones. Si el mundo es dual, tú saltas de una cosa a la otra. Si Dios hizo el mundo y al hombre a imagen y semejanza suya, y hay dos mundos, y hay dos vidas, lo que pasa es que este mundo está corrompido y desordenado por el pecado, pero es espejo del otro. Y mirándolo, a lo mejor puedes saber algo, siempre y cuando te quedas allí. Entonces el conocimiento, no sé si me explico, el conocimiento para ellos consistía en pasar de una cosa a lo que era en otro ángulo. Todo era símbolo. Tú ves una iglesia de arriba que se desliga. Entonces, ¿una cruz? Todo. Los tortolicos se besaron como dos tortolicos. ¿Por qué? Porque los tortolicos eran la imagen de la fidelidad. Que para nosotros la fidelidad es una cuestión de pareja, para ellos la fidelidad es una cuestión económica. Es la fidelidad del siervo al Señor, no tenían contrato. ¿Vale? Y si te aparece un pelirrojo en un cuadro, es que era pecador. Y si te aparece alguien vestido de rayas, es que era pecaminoso, porque las rayas alteraban el sentido, etcétera, etcétera. Y si te aparece un león, significa no sé qué, no sé cuánto. Y todo era, no sé si me explico. Entonces tú coges un león, lo coges un biólogo o un zoólogo, y para él conocer al león significa saber dónde está y de qué se ocupa, cómo vive, etcétera. Para un medieval, conocer al león significa inscribirlo dentro de las relaciones en las que se movía. El bestiario medieval. Entonces todo era dual. Todo era dual en la Edad Media. Todo era literal en el mundo burgués. Y todo era las dos cosas a la vez cuando escribe Cervantes. Por ejemplo, en el Lazarillo. El Lazarillo es tremendo. El Lazarillo, que es un libro que se da a los niños para que lo lean, pero el Lazarillo es tremendo. La escena del segundo tratado, recordáis, el primer tratado, Lazarillo se burla de todo esto, pero de otra manera, porque no toca a la escritura, toca a otra cosa y por eso fue prohibido. El primer tratado del Lazarillo, del ciego, ¿de qué se ocupa? Del vino. El segundo tratado, ¿de qué se ocupa? Del pan. Y resulta que el pan, ¿quién lo tiene? Un cura. ¿Y dónde lo guarda? En un arca. ¿Y cómo lo abre? Con una llave. Y no es eso exactamente igual que lo que ocurre en todas las misas, que va el cura con la llave y abre el arca y saca el pan. Entonces Lázaro va allí y cuando ve aquello, lo abre y dice literalmente, y vi en figura en panecillos, vi en figura de pan en la cara de Dios, como dice. Entonces la literalidad de Lázaro es el hambre que tiene, que se muere de hambre. Y la dualidad es que el pan es la dualidad. Y luego en la otra, la siguiente vez, cuando ya le pone el cura a las cosas muy difíciles y tiene mucho miedo, dice Lázaro, y me puse de rodillas y comencé a adorarlo, no osando recibirlo. No osando recibirlo porque como los cuales me van a explicar. O sea, me explico, el Lazarillo es un libro literal, brutalmente literal. Pero permite, pero no se burla, o sea, aquello está allí. ¿No? Cervantes es el primero que agarra aquello por el pescuezo.
¿no? Y es el primero que pone ahí diciéndose, ¿estás loco contigo? ¿Creen estos libros? A ver, que eran los libros nobiliarios. Tú coges la historia de Alfonso X Sabio. La historia de Alfonso X Sabio escribe su historia para justificar lógicamente los estados, lo que había allí, la sociedad que había. ¿Y por dónde empieza la historia universal de Alfonso X Sabio? Por la Edad Media. Y tú coges y dices, la casa nobiliaria de no sé cuánto, los libros que cuentan la hazaña de mi abuelo. Pues vete a buscar tú lo que pondría allí. Y casi todos empiezan por... O sea, todo estaba... Entonces él agarra por el pescuezo la cuestión de un libro que sustenta un orden social. Y le ataca, digamos, al meollo. Eso no lo había hecho nadie en los generales. Se hacían burlas de curas normales. Si mandaban los curas, te metes con estaría de los curas. Si aquí mandan los banqueros, te metes los banqueros. Y si mandan los políticos, la gente se mete con los políticos. De eso había un montón. Curas libidinosos, las de estas de crítica, etc. De todo eso había un montón. Eso no es incluso en el Lazarillo. Pero atacar al meollo del asunto, escribir un libro donde con esa finura, con esa distancia, con ese esquivar, ¿no? Eso solo lo hizo Cervantes. Y luego la novela ejemplar te encuentra un noble vestido de gitano, siglo XVII, una gitana que es noble, de gitano ladrón, una gitana que es noble, una doncella que no lo es. Con eso de la apariencia decía Don Quijote se engaña, Quijote como para no engañarte. Aparece en el propio Quijote, el cura se pone la cola de una vaca, ¿no? El otro, el barbero se viste de doncella, la otra se disfraza, es que allí no te podía guiar, la gente te perdía guiar. No sé si me... El Quijote en eso, no digo que la dualidad era lo que había en la Edad Media. La literalidad, digamos, los nuevos tiran por la literalidad, pero decir esto que está aquí le vamos a pegar un ataque. Por ejemplo, en Memorias y Aventuras de Conan Doyle, ¿no? Habla de no sé qué debate teológico que hubo, porque estaba en la Universidad de Edimburgo, y dice, el debate se acabó cuando un grupo allí atrás empezó a reírse. Debatiendo no sé qué cosa, empezaron a reírse de teología, ya no. La risa ataca a la teología, por eso en El nombre de la rosa... risa tremenda, risa, lo mismo que una lectura literal de una historia dual, risa tremenda, ¿no? Entonces, Quijote en ese aspecto, por eso los ingleses, entre otras cosas, copiaron todo eso porque ese era su mundo, y además vieron que, porque Don Quijote, como el lector solitario, Don Quijote o Alonso Quijano, era la vez dos cosas. Alonso Quijano también es un tío que a los 50 años decide rehacer su vida. Es un personaje. Lo que ahora se diría un personaje, un tipo que come, que duerme, que se pone una ropa, que duerme aquí, que duerme allí, que se pica, que se rasca, que no sé cuánto, y es un personaje. Los ingleses cuando vieron aquello, dijeron, por aquí va la literatura. Tío que tuvo una decisión muy libre, ¿eh? A los 50 años decide irse por ahí. No lo que trabajaba hasta salir del barrio. No te digo ya. Entonces, el Quijote es muy contra... El personaje en sí es un acto de libertad que consiste en que yo quiero ser medieval. Es una contradicción brutal. Es el personaje. Cervantes es otra cosa. Cervantes, voy a contar de manera literal la vida de un personaje que quiere ser medieval. Y voy a partir. ¿No? Hablaba precisamente de la risa, de que antes dice en Quijote que aprender a sonreír, es aprender a ser libres. La risa como... Cervantes inventó en cierta manera el humor. Lo que existía hasta entonces era la burla basada en el efecto físico, la burla, lo que hacen los nobles con esto, o sea, reírse. Digo, lo que existía hasta entonces era la burla. Lo propio de las sociedades sacralizadas es la burla, reírse de los defectos de los demás. Y Cervantes, en cierta manera, inaugura el humor, que es otra cosa, ¿no? El humor es otra cosa. Y la ironía. Y una ironía que no es la ironía del siglo XIX, que es otra cuestión, es una ironía
distanciada del sujeto que se sale del meollo y piensa desde fuera, eso es una cuestión. Pero es un humor diferente, no es el humor, por ejemplo, de Quevedo, entre el cabello, la rosa, la reina coja, ¿no? O no es atribuido a Quevedo, ¿no? O no es... El humor sacralizado del de Quevedo, el humor, digamos, humor sacralizado es el de Cervantes. Cuando le dice las 12 tribus de nariceros, ¿no? Cuando se me soneta una nariz, para decirte judío, me meto con tu nariz, ¿no? Con tu cojera, etc. Ese era el humor, la burla, ¿vale? Y Cervantes inaugura el humor. Tú te ríes, pero no te ríes de que nadie se haya burlado de nadie, te ríes porque es que el episodio este tiene 3 panzas de reír, las cosas como son, ¿no? Es que es otra cosa, ¿no? Y eso que cuenta Juan Carlos también, que dice que la pelea con los gigantes, con los molinos, realmente tienen una lectura porque los molinos se hicieron con los molinos casi toda la gente como aves, y hubo una época en que era carísimo el río, y dice que por eso Don Quijote sería con ellos. Los molinos, yo no conozco mucho ese concreto, ese detalle. Creo que los molinos en aquella época eran más modernos de lo que hoy nos pudieran parecer. Imagina, un cateto nunca había visto los molinos de ahora, en ese aspecto eran más modernos. Efectivamente, los molinos eran un lugar clave para el poder. Para el poder de los caballeros. O sea, el señor de un feudo era el dueño del molino y obligaba a sus vasallos a que molieran allí y les cobraba. Y lo que les cobraba se llamaba la polla. Y entonces dejaban un regalo allí para la caridad cristiana que se llamaba la repolla. Y de ahí viene esto en la repolla, que es un poco más. O sea, la repolla no tiene nada que ver. Entonces tenía que pagar la polla y la repolla. El molino era un cruce difícil, era un sitio, digamos, económicamente también complicado. Yo he leído por ahí, no lo conozco mucho, que los molinos en aquella época eran más modernos de los que ahora nos pudieron pagar. Los molinos de viento, como tecnología, etc. También tendría que mirar. ¿Vamos uno a uno o nos vamos todos en bloque? Vamos.